Suscríbete a la Panterita. Deportivo. Número 1 en todo el país. Renal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué equipo va perfilando Paraguay, muchachos? ¿Qué saben? Yo estaba haciendo el equipo de la imaginación. Ah, pero ese... Pero es un equipo que Nosotros me parece nos que imaginamos... No, pero la otra vez no estuvimos tan mal, salvo No. dijimos, y no estuvimos mal en el rendimiento que advertimos podía ser, ¿verdad? No, y por eso es lo que me preocupa. No, pero... Porque si nosotros no imaginamos un equipo, a lo mejor Garnero pone otro. No, yo creo que va... Vamos por la lógica. Yo creo que ¿Verdad? ayer la forma de pararse de Chile en el primer tiempo, lo de Costa Rica contra Brasil en todo el partido, le va a dar, me imagino, una... No digo enseñanza, ¿verdad? Pero le va a dar una cuestión de cómo incomodar a un rival superior. Y ahí cómo. La otra vez hablamos de Gustavo Gómez. Con Balbuena, con Alderete, Velázquez. Ponen a Espinosa, si ya no quiere ser muy cuadrado, pero 5. Y después tenés Cubas, tenés Villasanti. Los costados. Los extremos. Y tenés Enciso y Ramón Sosa. Debería ser así, ¿verdad? ¿Verdad? Repetí con tu medio campo. Alan Benítez, sancionado por 5 fechas Epa. por la Conmebol. Corazón, Anticipamos en un momento ampliamos, por favor, con los compañeros. 5 fechas, mira que 5 fechas, o tan sea, brusca no... fue la falta, ¿eh? Está bien Sí, porque sí. fue para matarle al Y se al hablaba colega. también que iba a ir acompañado todo esto con una ¿No hay sanción multa? económica. Seguro que sí, vamos a ver. Sí, porque debería A ser ese ejemplar. peruano que le rompió a Robert Rojas le dieron por ahí también, ¿eh? Claro. Pero con una multa. Él se pierde ya los partidos contra Paranaense, de pasar Cerro también. Y te Y dijo, la final, prácticamente más o hasta menos, la sí, final, sí, ¿verdad? Y Cerro. si se elimina, ya no va a jugarle la próxima Copa Por eso está Libertadores. probando el lateral O Copa... Cerro. ¿Eh? Está probando el lateral Cerro porque ayer el segundo tiempo jugó Enzo Jiménez como lateral. Por eso se pedía que sea uno de los dos, no los dos en el caso de Alan Núñez y Víctor Cabañas, que Sí. están en la nómina de Jara Zaguer. Hoy Olimpia tuvo para ir de inmediato, tuvo un equipo. Vos sabés que a mí la otra vez una persona me dijo va a jugar Capazo. Y no le creí, pero hoy jugó como segundo central. Va a jugar Capazo, él va a arrancar el campeonato. Y hoy jugó un equipo muy parecido al que puede... Salvo Derlis. Sí. Porque yo creo, ya otra vez ya hablamos que Richard Ortiz y Franco van a ser el doble 6. El lateral listo el chico Morínigo que fue incluido Sí, en la y formación. Olmedo se mantiene. Se mantiene. Por mérito se mantiene como lateral Fernández, derecho. Hugo Fernández. Hugo Fernández. Como cuarto volante. Y Hugo Ronnie Fernández, Redes sí. como extremos. Y Prato con Arrúa hoy. Desde 25 para arriba ya es Dom. Hoy vení, Bruno, ¿verdad? Volviendo a lo que planteaba... Hoy creo que es mejor nomás no pelearse contigo. No, Hoy yo no te no. discuto. Me No, voy a callar nomás. Yo creo que ya me conoce bastante. Y vos venís bien Vos- hoy, Ariel, ¿eh? No, hoy yo estoy bastante agotado, será. O sea, Pero- que ese partido de anoche, entre que me di la vuelta, dormí No, la ese una, me jodido, levanté yo- a las 5. Y yo te conozco así. Saludo para Benro, que Oh. entonces, claro... Pronta recuperación para Bueno, tiene 48, hermano, ¿no? Claro. Ya Entonces, vuelve el doblaste, viernes. pero ya A lo doblaste peligro más ayer. Yo doblé el domingo más peligro y el otro día será. Sí, estaba golpeado. Quería pelarme con mi... No sé. pero a Yo lo por que eso hace- estoy contento. Si querés, buscame a mí. Pero bueno, yo estoy feliz. pero a lo que En hace serio. rato planteabas. Después de las dos ya... Claro, pero a lo que hace rato planteabas, yo propongo el equipo que ya quería que juegue contra Colombia, que era Gustavo Gómez en vez de Ernesto Caballero, y por lo que se demostró en el debut, Sosa por Almirón. El resto no se toca. Eso va a hacer que el equipo sea con Gustavo Velázquez y Matías Espinosa como carrileros, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Omar Alderete en la línea de 3. Doble 6 de Cubas con Villasanti, y por banda tenés a Ramón Sosa, Julio Enciso y como punta Alex Arce. No ¿Cuba necesitas, con quién dijiste? Villasanti. no necesitas de un tercer volante porque vas a jugar con línea de 5 atrás. Por eso decía, claro, Gustavo y- en vez del tercer Claro, volante. Y vas a tener que jugar con los extremos. Los más costados tirados. se supone que lo vas a ¿cómo tener bien sería? cuidado. Tres centrales. Claro. 5-2-3 o Ah, o sea, 5-4-1. 5-4-1. Pero será. que sin que suba tus laterales. Y que estén Claro, cerca de los alguna Vinicius vez. y Rodrigo. Pero ustedes están seguros ya que juega con línea de 3, Garandero. No, es lo no. que... Es la No, lógica. contra ¿no? Argentina jugó. Claro. Ajá. Pero yo estoy seguro que mañana no va a jugar con línea 4 porque... O si no que me cambie El los viernes. extremos. El viernes otra vez. Sí, vos sabés que estoy de esta mañana ya. No, tranquilo. Ya me corrigió en todo. Creo que es jueves, no, el viernes. No va a jugar con línea de 4 porque Es no, que no, Garandero no. se casa No casa da con un resultado sistema la línea de 4.
Este sistema trae libertad. Y está Pero muy contra casado. Argentina en su debut jugó con línea de 5. Sí, El partido, o sea, ¿cuál es el partido más parecido Argentina. a Argentina de visitante cuando vas contra Brasil? Sí. es que Y era un partido en el que, como dijo alguna vez Valdano, había permiso a perder. O sea, se sabía que se iba, ¿verdad? Y sumarle el que- 1-0 no cayó tan mal. es tan cambiante también. Era el también, primer ¿verdad? partido. Claro, y sumarle que Sí. el rival de Brasil hace 2 días usó ese sistema con nombres mucho más modestos, porque una cosa es el mal del fútbol paraguayo, otra cosa es que los jugadores de Costa Rica no están prácticamente en las grandes ligas, como si uno podría decir de Estados Unidos, de México, hasta del mismo Canadá, que ayer le ganó a Perú. Y ese equipo, ¿por qué cuando la tenía Vinicio había 2 o 3 jugadores? Algo tiene que ver el esquema también. Entonces yo creo que ese debería ser el camino para un partido donde si perdés, quedas allá afuera, no hay combinación posible, y si no perdés, vas a llegar con posibilidades independientemente a lo que ocurra en el partido de primera hora entre Costa Rica y Colombia. Porque nosotros venimos del Garnero que en 3 amistosos, en uno cambió de sistema que fue contra Chile, ahí jugó un 4-4-2, intentó jugar un 4-4-2, aunque posicionó mal a los jugadores y no le salió para nada bien. Y nunca jugó con línea de 5 atrás, pero dentro de eso que nosotros decimos está el tema de Carlos Miguel Coronel. Le hizo jugar los 3 partidos, pero al final no empezó el torneo. Lo que pasa es que con Entonces, Chile, Fabio, fue Sí. lo mismo que contra Colombia. Estaba haciendo un partido aceptable, recibió el primer gol y pues contra Chile se estaba haciendo un partido, incluso se tenía la pelota cerca de su área, pero un equipo que no sabe desdoblarse. Es un equipo que cuando pierde la pelota, el desdoble es muy malo, y vos ves en otro equipo que no es así, ¿verdad? Que enseguida se cubren, son mucho más cortos. Por eso el tema de equipo corto, como era Paraguay, viendo bien el dibujo hasta el gol de Colombia. Caballero no, que no venga tampoco con, que lo respeto, con Néstor Jiménez, que me ponga gente ya de mucha experiencia. Por eso insisto en el tema de Gustavo Gómez, quizás se podría elegir otro, en algún momento tenerlo a Ángel Romero afilado, que para él va a ser muy especial jugar, pero que acierte lo más posible, ¿verdad? Para no venir. Hasta ahora, por ejemplo, hasta Perú tiene la chance de un tercer partido, gracias a la derrota de Chile ayer. No, y porque empató el primer partido, algo que nosotros Sí, no pudimos hacer. no pudimos hacer. Estamos con Álvaro Rodríguez, colega boliviano de Fútbol Manía. Estamos recabando datos sobre Francisco Chico da Costa. Álvaro, gusto de saludarte para Paraguay. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarlos a la distancia, ya hasta el Paraguay, en Asunción, entiendo que están en Asunción, yo me encuentro en pleno centro de la ciudad de La Paz, para darles el dato exacto, en pleno centro, en Plaza Morillo, en Palacio de Gobierno. Nos Muy encontramos bien. nosotros con un clima agradable, de unos 17 grados centígrados al momento acá en la ciudad de La Paz, cielo despejado, pero sí estamos en invierno, así que, bueno, hace frío, a pesar de que tenemos un cielo despejado, está haciendo frío. Un gusto saludarlos, compañeros. Bueno, extraña un poco el hecho de que Bolívar tiene Libertadores ahora Octavos. Contra Flamengo. contra Flamengo, y entiendo que Da Costa es una de las figuras importantes que tiene el equipo boliviano, porque acá ya tenemos la información de que esa operación está cerrada, se compra el pase, que el jugador dio el visto bueno y que le van a firmar contrato por 3 años. ¿Manejar la misma información? Bien, la verdad que esa noticia ha causado revuelo acá en la ciudad de La Paz. Todo el mundo está hablando de la salida de Chico da Costa, especialmente los hinchas de Bolívar, y el que no es hincha de Bolívar también, porque es una de las figuras del fútbol boliviano, y de Bolívar que a nivel internacional ha dejado muy bien el fútbol boliviano en la Copa Libertadores de América. Es un jugador de primer nivel, y acá ya se cerró esa información, ya se dio por hecho el traspaso de Francisco da Costa nuevamente al fútbol paraguayo. Preocupa mucho la salida en lo deportivo, obviamente, ¿no? Preocupa mucho en lo deportivo porque Bolívar se queda sin su 9, sin su figura, pero económicamente a Bolívar le ingresa muy buen dinero. Bolívar tiene una política, la cual siempre la cumplen y la están cumpliendo, y con esta transferencia se ratifica de que su presidente está cumpliendo la política que Bolívar había planteado desde un inicio, que era tener jugadores
nacionales, venderlos al exterior, traer jugadores de primer nivel, volverlos a vender por buen dinero, y cosa que entre muy buena plata, muy buenos réditos económicos a la institución. Entonces, cabe decir de que el fútbol, todo el mundo sabe que es un negocio, y más aún su presidente, el Club Bolívar, que es un multimillonario, empresario muy reconocido a nivel mundial, Marcelo Claure, es el que está a cargo de Bolívar al momento. Es un empresario, y un empresario ve justamente todos estos temas de una manera de negocios, y acá queda claro de que el negocio prevalece antes de lo deportivo. Acá en La Paz ya se da por hecho el traspaso, se maneja la misma información, contrato por 3 años, y una venta definitiva del jugador. Recordemos que Bolívar lo había comprado en su totalidad al Sol de América, Marcelo Claure lo había anunciado mediante su Twitter, y bueno, ahora se deshace de este delantero. Tendrá que Bolívar ahora, para pelear los octavos frente al Flamengo, buscar otro 9 de la misma categoría o mejor que Chico da Costa. Pero repito, compañeros, acá en la ciudad de La Paz no se habla de la selección, no se habla de la Copa América, no se habla de la Eurocopa, se está hablando de esta transferencia de Chico da Costa que deja a Bolívar sin su 9. Ahora, ¿cuál es el monto que ustedes manejan de transferencia? Manejamos un monto aproximado a los $3 millones porque Gremio había tenido la intención de llevárselo, y justamente Bolívar pidió esa cantidad para que se pueda ir al Gremio, y Gremio no alcanzaba a tener ese dinero y desechó la oferta. Entonces, para que Bolívar se decida a venderlo a Chico da Costa, tiene que ser el mismo monto, tiene que ser ese monto de rescisión de contrato y de venta total del jugador, por aproximadamente ese monto que puso Bolívar en la cláusula de salida, de los $3 millones. Eso es lo que manejamos. En Bolívar, lamentablemente, la única palabra autorizada es Marcelo Claure, quien anda viajando por Tokio, por Río de Janeiro, por Sao Paulo, por Estados Unidos, por Corea, por Asia, por Japón. Es un hombre de negocios que no tiene un lugar seguro. Generalmente se lo puede encontrar en los Estados Unidos. Y acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, solamente se conoce una voz oficial de parte de él mediante su Twitter. Y al momento no ha salido ningún anuncio oficial de Bolívar. Por eso es que ningún dirigente puede dar declaraciones y dar detalles de esa transferencia. Pero conversando con colegas brasileños, así como lo hacemos con ustedes, al Paraguay, hemos hablado con gente muy cercana al Gremio y nos han manifestado justamente que ese es el monto que había pedido. $3 millones para que Chico da Costa se vaya al Brasil. La diferencia está en que el jugador dio el ok para irse a jugar a Paraguay. Él quería irse a jugar a Paraguay, por eso es que también la operación se está llevando a cabo. ¿Y cuál es la actualidad de Chico? ¿Cuántos goles marcó? Entiendo que él estuvo en 2 etapas, porque después se había ido a Colombia, allí jugando para Bolívar. ¿Él estaba jugando con mucha normalidad, marcando muchos goles? Sí, totalmente. En el torneo local, al momento, jugadas 5 fechas o 4 fechas, tiene 4 goles. En la Copa Libertadores de América tiene 6 goles. Es el jugador con mayores remates en la Copa Libertadores de América en la fase de grupos. Es un jugador reconocido por la Conmebol como una de las figuras de este torneo. Entonces, Chico da Costa es un jugador de primer nivel. No cabe duda que Cerro Porteño está haciendo la transferencia, está pateando el mercado, y Chico da Costa se está yendo justamente con muy buen desempeño. Ojo, no ahora. Ya en la primera salida de Bolívar, cuando se fue al Atlético Nacional, en Colombia no le fue bien. En Colombia jugó muy poco, en Colombia hizo pocos goles, en Colombia tuvo un accidente con su vehículo, lo cual terminó de rebasar el vaso, ¿no? La gota que rebasó el vaso en Colombia fue ese choque accidente automovilístico que tuvo Chico da Costa, para que regrese a Bolívar. Ahora se están llevando nuevamente un Chico da Costa en actividad, un Chico da Costa con goles, un Chico da Costa que asiste, un Chico da Costa que marca la diferencia. Te digo que no solamente puede jugar de 9, puede jugar también abierto por derecha o por izquierda. Es un jugador de primer nivel. Eso es lo que te puedo decir ahora. Por eso es que las informaciones, las primeras planas acá en la ciudad de La Paz, es justamente la salida de la costa de Bolívar. Federico. No, como dice el colega, estamos mirando el perfil de Claure.
Marcelo Claure en su cuenta de Twitter que, él tiene también mucha incidencia, como decías, en el Girona de España, en otros grupos también, ¿verdad? Totalmente, es el máximo accionista del Girona, ¿no? A quien últimamente le ha estado prestando mayor atención que a Bolívar, Girona, ¿no? Se hablaba también de incursionar a un equipo en los Estados Unidos, ya estuvo marcado en el Inter de Miami, ¿no? Él prácticamente es uno de los fundadores del Inter de Miami y después lo deja junto a su socio David Beckham, ¿no? Así se habla, a ese nivel hablamos de Marcelo Claure. David Beckham, uno de sus mejores amigos y socios del Inter de Miami, con él empezaron justamente este equipo en los Estados Unidos para que después Lionel Messi esté en el Inter de Miami. Luego aparece como mayor accionista del Girona, un equipo sensación en España, un equipo que está clasificado a la Champions League. Entonces estamos hablando de un empresario que está metido en el fútbol, pero que obviamente lo que prima en Marcelo Claure es ver el fútbol como un negocio, muy poco como fútbol en sí. Estoy como viendo negocio, de vender jugadores, transacciones, comprar acciones en diferentes clubes. Entonces ahora se habla también de que va a retornar a los Estados Unidos a crear un nuevo equipo. No recuerdo bien cuál es el estado que no tiene equipo al cual le quiere dar fútbol. Si no me equivoco, quiere tener un equipo de fútbol en Las Vegas, Marcelo Claure. Pero así está Marcelo Claure. Acá en Bolivia se lo ve muy poco. Ahora comenzó la construcción del estadio del Club Bolívar, que le va a costar por lo menos unos 17 millones a 20 millones de dólares la construcción del estadio. Es lo que le quiere regalar al Club Bolívar Marcelo Claure. Así está el panorama acá en la ciudad de La Paz respecto a esta transferencia y respecto al perfil que tiene Marcelo Claure. Pero pesó también mucho la intención del jugador. Bueno, estamos hablando de 3 millones de dólares. Para nuestro mercado estamos hablando de la compra del 100%, ¿verdad? Estamos hablando de la compra del 100% del pase. Perdón, se cortó la comunicación, pero lo que pude captar es que el jugador también dio su ok para salir. Sí, efectivamente. A ver, les cuento algo que es muy real, compañeros, muy real, y esto es 100% real. El jugador, en su primera salida de Bolívar, ya manifestó que no estaba a gusto en la ciudad de La Paz, ¿no? No estaba muy a gusto en la ciudad de La Paz. Por eso es que generalmente cuando tenía Bolívar libre, un par de días libre, parte del cuerpo técnico, Chico da Costa siempre se iba a Santa Cruz de la Sierra, paraba muy poco en la ciudad de La Paz, y en esta segunda llegada me parece que pasa lo mismo con Chico da Costa, aparte que ya ahora está en pareja, tiene la novia en la ciudad de La Paz, y creo que también por ese lado, algo de la novia, del deseo de salir de la sede de gobierno, tuvo que haber. Entonces Chico da Costa, por esos motivos, me parece que también da el ok a un país, a una ciudad que le gusta mucho como es Asunción. Ya. No, te preguntaba que 3 millones, o te decía que 3 millones de dólares para nuestro mercado es muchísimo dinero, y si es por el 100%. Y para nuestro fútbol también, y te puedo decir de que me parece que se queda corto Bolívar al poner una rescisión de contrato de 3 millones de dólares o venderlo por 3 millones de dólares. Me parece que Chico da Costa puede valer más o vale más, y si hace bien las cosas en Cerro Porteño, me parece que lo pueden vender hasta por el doble en Cerro Porteño, porque como te digo, hay muchos equipos en Brasil que lo han estado siguiendo, hay muchos equipos en el Perú que lo han estado siguiendo, hay muchos equipos con ese poder económico que le estaban siguiendo a Chico da Costa. Así que si hace bien las cosas el Cerro Porteño, me parece que tranquilamente podría salir ganando económicamente y venderlo por el doble a Chico da Costa, dependiendo cómo esté futbolísticamente. Bueno, 29 años tiene Chico da Costa. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Un abrazo, ¿no? Un abrazo. Y un detalle importante, compañeros del Paraguay, es justamente la edad. Es el momento de venderlo. Y me parece que Bolívar
se da cuenta del tema de la edad, del momento que está pasando Chico da Costa, por eso es que se animan a venderlo. Lo decías bien, la edad es importante para que un jugador pueda salir al exterior, y Bolívar sabe que en esos próximos 6 meses puede pasar algo, una lesión, y después se queda sin vender los Chico da Costa. Además que esos 3 millones le vienen bien a Bolívar, porque al momento no tiene Copa Libertadores de América. Si no clasifica, se va a quedar con las manos vacías. Entonces ahora se asegura por lo menos 3 millones como si fuera una clasificación a la Copa Libertadores de América. Un fuerte abrazo, colegas del Paraguay, de parte de Fútbol Manía. Es un placer siempre hablar con ustedes. Gracias igualmente. Álvaro Rodríguez, de Fútbol Manía, desde La Paz. ¿Escucharon ustedes? O sea, el jugador ya quería salir, y aparte el monto de los 3 millones de dólares, hablamos para el mercado boliviano y para nosotros también. Y una política rara del club, pero estamos hablando de un empresario que hacer movimientos constantes de dinero seguramente, ¿verdad? Y viendo un poco también que hay un ciclo acabado. Si el también, jugador ¿verdad? que no quiere, claro, no ciclo está acabado. conforme, es muy complicado Sí, todo. el ciclo acabado, y encontrar la plata para que poder llevar, que alguien lo pueda llevar, ¿verdad? Porque mucha plata se va a pagar, ¿eh? Que Es mucha la plata ficha va a más pagar. cara. ¿Hace cuánto el fútbol paraguayo no paga 3 millones por un jugador que... ¿Ustedes lo recuerdan a él? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. 3 Yo millones. me acuerdo una incluso locura. de... Una locura de 3 Me millones acuerdo por de un jugador de 21 una años. primera fase con Bolívar, la primera que fue sensacional, hizo goles de todos lados, tanto como local como visitante. Él cuando llegó allá fue un suceso. Sí, porque en Sol también ya pintaba como un goleador. Quizás el equipo no le acompañaba mucho, pero una vez que se fue a Bolívar, se armó un equipo como para él, ¿verdad? Como Sí. para que él sea el finalizador Pero y se 3 encargó millones de hacer mucho. dólares es, a mi modo de ver, ya Se es, habló también de otro ya es monto, abusivo para un jugador de 29 años, que ya no vas a recuperar. Por la edad ya no es... Pero lo siguen varios equipos brasileños. Dice, si hace una buena campaña, se va. Pero 29 años ya... Pero eso Pero es- Cerro lo trae para solucionar un problema Claro. de delantero. Y No, que es para revender. es la posición ya de sé, Churín, pero- Sí. Puede jugar con Churín también, pero si vos buscas Pero un sí. goleador y Churín no hace goles hace rato, me parece que le va a sacar el puesto. No, ¿verdad? o sea, suena mucho, pero si no te digo hasta garantía. Cerró un equipo que hace casi 3-4 años que no tiene gol. Del centro delantero. Mira que la última Para vez más, que este vino alguien tiene de... su historia de la... ¿Cómo se llama? Cuidado, la disciplina, no, ¿cómo le dicen? Que no sé, la disciplina... No. El cuidado el transparente. cuidado ¿cómo es? invisible, invisible. el Cuidado invisible. invisible, compañía. Cuidado, Porque- cuidado. pues vos hablabas por el choque que tuvo, ¿o qué? No, acá Acá luego tiene, ya, dijo. sí, en Sol, claro, por supuesto. Buen jugadores, pero habrá que ver si su disciplina abarca globalmente todo. O globalmente. Lo que de pasa es redundancia, que ya Cerro viene de una malaria que entre Moreno Martín y Edu trajo a ciegas. Por lo menos, más allá de lo que vos contás con el tema del cuidado extra cancha. ¿Y qué? Este es un ¿Y jugador... desde cuándo, desde cuándo se echan jugadores de Bolivia así? A mí lo No, que me pero llama la él- atención es el dinero, la cantidad que se paga por un jugador grande ya. Pero Porque yo A no mí me creo que llama sea la más por lo de atención Bolivia. el tema de que no hay para los laterales derecho y izquierdo, y hay para un centro delantero, ¿verdad? Porque la otra vez hablamos de una política austera, claro, Sí. porque Cerro necesita un lateral izquierdo, por más que esté Miguel Benítez ahí, y ya vimos la sanción para Alan Benítez, y no contrata ahí algo que sería mucho más barato, traer un jugador de oficio. Esta es una apuesta, yo creo... Que pasó la pichadura. Ya estamos. No, una apuesta independiente. Sí, claro, es una apuesta independiente. Porque yo creo Vas que a decir qué Cerro- valor de reventa puede tener, bueno, a lo mejor... No. No, pues, Cerro ahora no está para pensar en reventa. Cerro tiene No, que no, y ganar por el eso título, digo. y para ganar un título tiene que hacer goles, y Cerro es un equipo que Pero tiene a un 9 que no ustedes hace mismos goles. están preguntando, o nos preguntamos todos, porque hago mía su pregunta, ¿hace cuánto 3 millones? No, pues a mí es un... No, rompe el mercado con esto. Con 2 partidos internacionales para jugar. Yo pongo en como, duda- como mínimo, ¿eh? El colega dijo, Álvaro dijo de ese mundo, ¿verdad? Sí. Yo pongo en seria duda ese mundo. Sí, Es porque, muchísimo. ¿sabe por qué? Porque el colega Merlo... Bueno, pero le dio- igual el Argentina decía 2, Sí, que también es importante. También es mucho, pero por lo Para un menos equipo que quedó eliminado de la Copa, que perdió un Pero para campeonato mí, sobre la Chico- hora. Chico no viene para la Sudamericana, viene para ganar el clausura. Y Y, sí. ahí lo que decía el propio colega, Bolívar ya tiene un monto asegurado para la siguiente Libertadores, si es 3. Y Cerro si gana el torneo que se le escapó en las últimas 2 fechas de la apertura,
tenés 3,5 millones. Sí, ¿se acuerdan que a comienzo de año decíamos, tiene que venir un 9 que lo acompañe a Churín y lo ayude a hacer goles? ¿Se acuerdan? Vino Edu, ¿verdad? Y ni siquiera Churín hizo goles, o sea, ni Churín ni Edu han contribuido, o sea, hizo goles, pero no tanto como para contribuir con una campaña mejor para el Cerro Porteño. Entonces estamos hablando de un déficit de Cerro que en este año me parece que se ha apuntado al problema de Conste que Cerro- que no se le abre el arco. Cerro ¿verdad? tiene al goleador del campeonato, con todo eso que estuvo allí, Claro, nomás pero no es el ser 9. campeón. No es el 9. No hace gol el 9. Porque Cerro también Pues yo sufrió. soy Cecilio y veo lo que están gastando en el Chico de Costa. Le digo, ustedes tienen para mí, ¿verdad? Claro. en la negociación, si me dicen, Cecilio no tenemos más, ¿y qué? Esto le digo, o representantes, ¿verdad? Le ponen en la mesa. Fernando Cardoso, muy cerca de... Ya está puso, cerrado, ya el cerró. 50%. 1.200.000 para Olimpia. Buen negocio. Buen negocio. Para el momento, Cardoso, buen negocio. Ahora, que reciba su 1.200.000 es el tema, ¿cómo va a ser? ¿En 2 cuotas o ya Ya la de firmar firma? algún papel importante. Está incorporando Ñolvi. Y Juan Espínola va a Brasil. ¿A dónde Puede que ser decía? Corinthians o puede ser el Santos, movida en Olimpia. Mala Y ya pucha. lo de Bruguera está confirmado también. Bruguera confirmado, A Tigre. Cardoso confirmado. Son 3 jugadores que no venían jugando de titulares. Y Juan Espínola Y también. el más importante fue Cardoso, pero en aquella época que costaba 3 millones, cuando lo que hizo la Major League Soccer. Así nomás el tema. Y Olimpia Por eso- está haciendo caja. Sí, totalmente. Y vos bien señalaste, son jugadores que no son titulares. ¿No? No viene jugando. Ni uno de los titulares. 3 fueron Espínola después de Olveira. Cardoso con su explosión que tuvo fue muy bueno, pero el momento no es, o sea, no ocupan un lugar dentro del equipo titular tampoco, Bruguera. Y Ñol se nota que lo compra Cardoso para hacer negocio con él después a futuro también, porque imagínense, lo compra ahora, él quizás se pueda lucir en los Juegos Olímpicos y su cotización ya va a subir y va a estar en el fútbol argentino, o sea que definitivamente es una apuesta también para Ñuls y Olimpia, al tener esa posibilidad de reventa desde Argentina, se queda con un 50% que puede ser de buen negocio también a futuro, ¿verdad? Porque estamos hablando de un Cardoso que puede mejorar su faceta futbolística en el fútbol argentino, así como varios que se fueron desde acá, ¿verdad? Porque eso es un jugador muy interesante y para el fútbol argentino, por su intensidad, su agresividad, su forma de jugar, va a ser un jugador que le puede dar una mano muy grande a Newell's y puede llamar la atención de otros equipos ya en Europa, ¿verdad? Si es que va creciendo en su juego. Chico de 22 años que puede jugar de extremo a la derecha o a la izquierda. Y está bien que venda Olimpia a estos jugadores. Sí. Y si no juegan, sí. O sea, no son titulares necesita. indiscutibles, ¿verdad? Necesita ingreso, Sí. plata. Necesita jugar, pero necesita plata, está claro. Está claro que, o sea, en un plazo corto hasta ahora tiene 3.700.000 dólares, ¿verdad? No sé si de aquí a un año. Ya había hecho negocio antes con Gamarra. Ahora hay que ver si pasa lo que pasa con algunos jugadores en Argentina que explotan, que incorporan otro tipo de concepto. Cardoso le deja el otro 50% por más dinero, ¿verdad? Puede ser también. Totalmente. Entonces, importante. Bruguera tiene un porcentaje también. De Bruguera. Hay que ver Espínola creo que Lo de no. Olimpia no. Vendieron todos ellos. Olimpia vendió todo su... Claro. Ah. 50%. El que le Lo queda al que padre, quedaba entonces. era del jugador. Del jugador. Y 30 vende el jugador y 20 le queda otra vez al jugador. O sea, a diferencia de Cardoso, si Bruguera la rompe en Tigre y hay una reventa, a Olimpia ya no le corresponde nada. Sí con Cardoso, que también hay que decir, bajó bastante de lo que era aquella camada de campeón del clausura del 2022 y hasta se lo postulaba que tenía que estar en la mayor. Él marca el gol en la olla en el partido de la Libertadores, era titular indiscutido y en los últimos partidos se dio el puesto para el sub-19 y ya se dejó de notar. Tampoco fue tan gravitante en el preolímpico. Tampoco. Para No. entender cuál es la realidad de Cardoso que permite que Olimpia haga caja con ese movimiento. Vamos a Edgar. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Bruno. Bien, saludos a todos. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Con Kenton tenés más servicios,
oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, movían los clubes. Guaraní presentó a un nuevo jugador, hablando de... Bruno Piñatares, el que nos Sí. contaba el presidente hace pocos días atrás. El del Barcelona. Que Pero jugaba ya de- tiene 30 y pasado. 34. Jugaba con mucha- 34 años. Sí, un jugador con mucha experiencia. ¿Y qué proyección se tiene así, por ejemplo, en el fútbol paraguayo? Estas son las cosas que también tenemos que debatir, muchachos, porque después hablamos de la selección y... O sea, con 34 años, ¿qué? Para que venga... Es probablemente lo que pueden traer, rebuscarse, es lo que puede traer. No hay mucha capacidad económica. Guaraní también está en un momento en el cual la austeridad predomina. No sobra mucho. ¿Se acuerdan la conferencia de Arce que había apuntado a lo grande y después fue bajando sus expectativas en Pero no cuanto hay a las otro volante que incorporaciones? tenga 28, por ejemplo. Eh. No sé, Nacional de Argentina. O sea, a uno le salió bien porque Guaraní, de un tiempo a esta parte, trajo... No le salió Hasta mal Mansur. Fernández Cedré trajo excelente jugador Guaraní siempre. Sí, pero y vos sabés que Mansur le salió bien. Mansur es un buen jugador. Arrancó bien, pero terminó... Inclusive se habla que vos sabés que hay dudas de quién va a ser, quién es el extranjero que va a salir, si es Cuello o Mansur, inclusive. Porque Guaraní. Mansur arrancó bien. Yo vi un partido de Cuello contra Cerro en cancha Guaraní que me pareció que no podía jugar en primera, pero después lo vi en la segunda ronda y me pareció un poco mejor la labor de Cuello, pero igual López, que es paraguayo pero afuera mucho tiempo en Argentina, tampoco anduvo bien. No, en materia de centrales, ayer No. que estuvo bien fue Paul Guaraní Rivero. apostó Fabio al ex luqueño, el Charpentier, Sí, tampoco. y terminó en el banco los últimos partidos. Si consigue el préstamo de el jugador de Libertad, creo que él está hasta el 31 de diciembre, dijo Dade, Sí, ¿verdad? sí, va a estar hasta fin de año. Porque ¿Cómo se llama? Inclusive Ariel Galeano dijo que mejor que se quede Adrián Alcaraz. Alcaraz, que él le iba a está ser bien. mejor al jugador que se quede en Guaraní hasta diciembre. Él está bien. Danilo Santa Cruz no anduvo. No fue Muy tampoco poco. titular. El lateral derecho empezó Dani Pérez. tapa de diario y después desapareció. Sí. En Pérez. 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 Y la izquierda siempre el mismo tema de el lateral de la Cantero. casa y el Cantero. argentino. Que ya no está más tampoco, ¿no? Está Salomoni, pero ya no fue titular con Chiqui. Bueno, Chiqui- entonces Guaraní y Servio, buen arquero. Servio sí. Pero Guaraní necesita para... terminó con 42 pagantes. Para entusiasmar a su gente. Claro, Pero entusiasma más ni a su gente Guaraní. El último partido fueron 42 ingresantes, pagantes, no. Por eso no recuerdo qué concepto, pero dentro de esas dudas que vos decís, Federico, por ejemplo, López, que no rindió de central, Sí. hace que lo tengan que repatriar a Gustavo Vargas, que estaba en Santaní. viste, Intermedia. claro, no se puede recuperar Guaraní del famoso gol de Patiño aquel, ¿verdad? Que quizás fue el último buen equipo de Guaraní, porque tenía un muy buen equipo y Fernández Cedré, repito, era muy buen jugador comparando con los que vinieron, pero tampoco venirse a menos. Los últimos Guaraní que vimos fueron con jugadores que algunos ni se conocían. Exacto. Y ahora Entonces- lo único que se anuncia, más allá de los jugadores que se repatriaron, porque se repatrió a Luis Martínez, que hizo buena Copa Sudamericana con Ameliano, le gusta chiquillarse, por eso lo trae de vuelta, es tener un 10, un enganche. Están buscando un volante ofensivo, que sería el otro refuerzo que va a buscar Guaraní en el mercado. Y nada más. El mercado paraguayo. No, decía el presidente de Argentina vendría, cuando hablamos con Emilio Dar. Mira que Arce tuvo mala pata en Olimpia con los elegidos de Argentina, ¿verdad? Que ya estaba todo cerrado y finalmente no se dio, pero tiene que tener Guaraní un gancho. No puede estar sexto en la tabla y después terminar el cuarto, quinto, pero nunca siquiera pelear un campeonato, ¿verdad? Porque a Guaraní le pasó lo mismo que a Luqueño. Los partidos con Libertad, Cerro y Olimpia le fueron Le fue mal. le fueron esquivo, no era un clásico hace mucho tiempo, entonces
Todo eso repercute en el hincha de Guaraní. Y el denominador común de esos partidos lo pierde sin jugar mal, sin ser superado. Contra Libertad, en un minuto le hacen 2 goles. Igual que Luqueño. Lo de Luqueño. El partido de Guaraní Olimpia, ¿se acuerda? El primer tiempo Guaraní le pegó un baile. Y en el segundo tiempo, cuando Paul Rivero se queda mirándole a Derlis y Olimpia le hace en un minuto Claro, 2 goles, 2 goles. lo de Derlis y lo de Arrúa. Y otra cosa, Dani, que fue una espina para el hincha de Guaraní, la eliminación con Luqueño de la Sudamericana. Claro. Cuando era el También. choque parejo y Luqueño le pintó la cara en un solo partido. Y ese ¿Será que fue- hablaban de la fue forma una- que perdieron? Claro, fue una versión más light, pero con el dramatismo de lo que le pasó a Olimpia contra Ameliano. Sí. Porque eran los 2 duelos entre paraguayos a un solo partido. Y claro, lo de Y Luqueño lo dominó los 90 minutos. Sí, y se dio esa particular. Yo creo que específicamente lo de Piñaret tiene mucho que ver Arce, porque lo sufrió en aquel partido de hace 4 años contra Barcelona. Sí. Y creo que Arce también es consciente en el fútbol paraguayo, porque es cierto, acá en el plano local vos podés compensar la edad o la falta de dinámica con inteligencia. ¿Cuántos jugadores veloces, entre comillas, que tenemos 18, 19, 20 años y lo decimos? No piensa. Entonces lo que dice Arce, perfecto, tiene 34. Pero si me llega a jugar como el 60% de No, aquí, pero ya me va a funcionar. ¿sabes qué? Yo creo que es una solución, no es a largo plazo, es venir a que la rompa una temporada. Claro. Exactamente. Ya No, está ahí. Una ya es mucha, con 20 media partidos. temporada. No, y por eso te digo, sí. pero Darle ¿qué una- proyección tiene el club, No, hermano querido? Pero es cierto lo que decía Dani, pero claro. para aportar nomás un poco más a lo que decís, porque cada conferencia de Chiqui, cuando terminaba su conferencia, él decía, repetía, este equipo es joven, tiene un que promedio de edad muy baja. Recién di el pantallazo de eh, partidos que ingenuamente Exacto. perdió. Messi cuidándose al No, máximo, 37 y por años ya eso- no es igual que No, pero Messi, es nuestro y Messi fútbol. es Messi, ¿verdad? No, ya sé, Entonces, pero en nuestro Este tiene fútbol. 34 años, hay que Con ver cuándo cumple 34. 35. Entonces Chiqui dice, Vemos no, cuando cumple yo 35. quiero un jugador experimentado para que me dé una mano en esa zona, Claro. ¿verdad? Una zona Ya clave. ya sé, pero es muy cortoplacista, pues. Claro. No, pero Sí. tenés otros puestos donde podés la hacer pucha, el y tema después de los criticamos- Yo estoy de acuerdo con Bruno. Ayer fue su ¿Estás- Tiene que haber ¿Estás de otro acuerdo jugador o no estás de en acuerdo? el amplísimo, estoy de acuerdo, estoy de Ayer acuerdo fue con su Bruno. cumpleaños, ayer En el fue su amplísimo mercado que tenemos en la zona, tiene que haber otro. Y totalmente. ¿Cómo otro tiene jugadores? ¿Qué pasó con Anina tira- Se millón que después- Valinón tiene Mira, pata te 40. digo, dijeron. Anina que eso. después no anda otra vez el jugador, peor va a ser. Ya un jugador de 34 años. En Brasil no hay demasiado mucho, en Argentina, en el Pero ascenso. ¿dónde están? O sea, los 22, cuellos, ahí- y tienen que Mansur, trabajar y los bueno, pero después scouts, de haber- trajo a- por eso dije, los capaz scouts, Arce no le sé, dice, vos tenés Fernández 35 nombres. O sea, ¿a vos te parece bien que venga un Trajo tipo de a 34 años para...? Merlini. Si rinde 6 meses y me evita que... No, muy Que inmediatita. se- no, Cero proyección será, no puede ser. Y va- Cero tengo- proyección. y tengo- Acá, mira, mira, Después, che. ¿con qué cara le vamos a criticar a la selección? ¿por qué Mira, no? mira el título de... Claro, ¿Cómo como era? trae Esto no jugadores- es tenis. O sea, yo No. tengo 10 otros puestos donde puedo proyectar. No, vos a los sabés- Salomón Estamos y a hablando los de canteros. Por favor. la, vos traes un la jugador- carencia de volantes centrales de más Piñatares de Claro. 34 años. Si Ernesto No, Caballero acá se pasea. dice el futbolero Ecuador, A ver. justo después de dejar Barcelona, los equipos de media tabla. Es lo que jugarán Carlos Rodríguez y Piñatares. Media tabla. Ah, la puta. El Yo Ecuador. no, no. Está mal lo de Guaraní, Por está mal. ejemplo, Está mal, totalmente de acuerdo. te Alianza digo. Lima. Está mal, amigo. Cuando lo vimos ahí acá contra Cerro. Ponele que la rompa y te Este da que uruguayo te doy- Sebastián Rodríguez, yo decía, Dani, ¿de te dónde doy se un fue año libre? que un 32 año no la años que rompa. tiene. El clausura de este año y la apertura del próximo. ¿Y después? Y va a cumplir su Guaraní, objetivo. ¿vos crees que le interesa? Si vos le decías a Guaraní con este jugador Ah, o este. Con eso que decir Bruno, cumple el Y objetivo bueno, a corto vos estás plazo. describiendo a Guaraní si le interesa o no le interesa. Yo Sí. te estoy planteando que no está bien para la proyección de fútbol paraguayo. Pero recién como hablamos. fútbol paraguayo. Yo no creo que hayan gastado el 20% de lo que va a gastar Cerro, y Cerro trae un jugador de casi 30 años. Bueno, pero Dani, Ay, bueno. no podés buscar un jugador de menor edad en otro mercado. Pero
Lo que No puede pasa ser es que no encuentre en el, no sé, en el Eso pelotiñas no de... se entendería de- si nosotros de- fuésemos la gran vidriera. Acá, nuestros jóvenes, los Fernando Cardoso y todo Se van eso, todos ya. se van 50%, 1.200.000. Sí, pero Como esos son Fernando esos son Cardoso. jóvenes. Mira que hay varios que valen poner un departamento en un lindo barrio y un sueldo en dólares de Argentina te van a venir pero corriendo, ¿eh? Sí. No sé, Gil Romero, ¿qué pasó? Gil Romero, Argentina. Gil Romero era un buen jugador. Se fue. Comparando con los Cuellos y después que vinieron. ¿Y ahora está Gil Lo Romero? quiso traer ¿Y dónde está la No, proyección? no sé si está, ¿eh? ¿Dónde está la proyección? No, porque yo entiendo No, de lado. lo Trae que uno pasa de es que 23, 24, es perfecto. Sí. Jugate 2, 3 temporadas acá. Y después, no es que le vamos a revender porque No, mira no, cómo, no. cómo se lució en el competitivo Pero y nada que ver, exigente y no. atractivo fútbol paraguayo. Acá incluso hay jugadores que traen y que uno ni lo ve jugar y después se van de vuelta. ¿Cuántos casos tuvimos de jugadores? Y a mí me extraña nomás que justo el elegido Claro. para ser único refuerzo hasta ahora sea uno de Gracias, 34 Federico, por años. entender. No, es Por eso dije que tiene que ver Arce. Después no estamos con el tema de no tenemos Arce, volantes es que- centrales y ¿sabes compañía. por qué te dije yo lo de Arce? Porque yo le estaba escuchando a Federico y Federico contó que Chiqui Arce fue el que lo vio en No. la Copa. Acá dijeron Yo recién te digo, el- no, contra Chiqui Barcelona. lo sufrió porque Que es real. Piñatare era el doble 6 de Vos Barcelona esta que le hizo mañana 4-0. estaba diciendo Sí, 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 Chiqui sí. Arce le vio Sí, sí, en la sí. Copa. Claro, cuando Lo sufrió. lo Cuando enfrentó. Cero Y perdió bueno, mal, sí. Cero perdió mal 0 con a 0 allá y Barcelona. 4 a 0 Así como lo acá. enfrentó La primera vez 1 a que 0 lo, allá la primera vez que lo enfrentaron. Claro, en el 2020. Sí. ¿Con qué cara me vamos a decir? Pues el 2020 no llegará. Ustedes su trabajo. En el 2020 también Díaz la rompía. Pero- el de Barcelona. pero- y ahora a lo mejor Pero no, analizando de ¿verdad? Guaraní, Guaraní va a no me tratar Marcelo de, Díaz, Guaraní pero- va a tratar de armar un equipo que pueda competir en función a su capacidad ¿Pero y qué sus me va a armar con un posibilidades. leca ya de Pero no proyección? sabe, ¿Qué- Bruno. qué es lo que No sabe. Palau Pero- se retiró hace poco y Está no bien, sé, la pero verdad, mira- él no mira que el mantiene. fútbol- mira Con que el todo fútbol- respeto, o sea, mira que el ¿qué es lo fútbol- que nosotros proyectamos? ¿Y dónde está? No, hay un volante, un mitaí en Guaraní. Y capaz que no para el momento, No, se le No, puede ir a lo mejor dando y la por eso oportunidad, estamos como pero no para el estamos. momento. Hay- Y no ese- es por Y ahora- Guaraní, no ahora es por está- Guaraní. ahora está trayendo Todos de los afuera. clubes están en la misma situación. No, ahora está trayendo a Martínez y compañía, pues se dan cuenta, yo no sé. Salvo Libertad. Por ejemplo- Libertad que promociona jugadores jóvenes. No, Libertad tiene. Hipoteca no tiene a Porque Roque no- Carvajal, algunos veteranos tienen. Libertad, que trabaja. hasta se da lujo de. Trabaja. Hasta se da lujo de bajarle el sueldo a Melgarejo, por ejemplo, ¿verdad? Por eso está el tema de que posiblemente se vaya Melgarejo, que él mismo lo aceptó. Ya. Guaraní trae a Martínez. Lo trae de vuelta de Sí. Ameliano, él es jugador de Guaraní. sí. Este que fue a Ameliano, que era de Guaraní, lo dejó ir de Zamudio. Sí. ¿Cuándo los Guaraní después él tuvo un extremo derecho como Zamudio? Él hicieron ahí una operación rara con Sarkis. Sarkis viene a Guaraní. Una locura. y Alejandro Zamudio pasa a ser jugador de Zamudio, Ameliano. un extremo Ahí tuvo derecho que ver cuando estaba Pumpido. de 5 Exacto. puntos para arriba, y bueno, y ahí pues está donde vos como dirigente Y bueno. tenés que saber que hay una frase que dice, los técnicos pasan, no puede darle la potestad del 100% a un técnico, tenés que saber algo de fútbol, tenés que saber que Sarkis no es lo mismo que Zamudio, porque Zamudio ya pintaba bien en Guaraní. ¿Y dónde están le los daba, dos le, ahora? daba, le daba a Jubero algún crédito, y hoy titular en un equipo rendidor como Ameliano, y Guaraní nunca más tuvo, repito, un extremo derecho, A probó ver, con todo. Yo solamente para que se entienda bien mi discurso, que está totalmente luego en contramano a lo que está diciendo Dani. Dani es inmediatista, nomás que venga en 6 meses, nomás ya que la rompa, espectacular, ya está, misión cumplida. Vamos a felicitarle al fútbol paraguayo y a Guaraní. Yo lo que digo es, hagan un plan para traer jugadores jóvenes, pero para eso tenés que hacer un monitoreo a nivel nacional y a nivel internacional. Te puedo asegurar que hay jugadores con condiciones. Ahora leí hace poco, Albania. Vos sabés que Albania hizo un algoritmo, un trabajo, un proceso de años que le llevó para ver jugadores albaneses con antepasados albaneses para nacionalizarlo y traerlo o naturalizarlo o hacer los papeleos, bueno, los documentos. Y Albania, mira cómo juega la selección de Debe Albania. tener una Entonces, cantidad porque a lo que voy es... hubo expansión de Albania en todo el mundo. Lo que pasa es que yo estoy pidiendo trabajo, pues eso lleva más tiempo. Entonces acá lo que es... justamente es el discurso de Chun. Pues ella ya, pues vamos a hacer, no que venga nomás 6 meses, que me solucione acá ese medio campo, porque Chiqui necesita un jugador con experiencia que venga a solucionar el problema. Ojalá sea así, porque Edu no sé cuántos años tiene también y vino, pero ¿qué solución va a hacer?
Todavía no se sabe quién pidió por Edu, ¿verdad? Yo lo de Piñatares te digo que tiene que ver todo Arce. Bueno, pero que sea la dirigencia o que sea Arce, está mal, Yo Dani. lo que te digo, yo te entendería si Guaraní de 34 repente... años tiene el tipo. trae- ¿En qué está el fútbol Espera, paraguayo, hermano? Yo lo que te quiero decir que si Guaraní hubiera traído 7 Piñatares, ahí firmo con lo que vos estás mencionando. Traes uno y tener los Pero otros es puestos. un puesto clave y trae para solucionar Justamente, ese por eso. problema. Y lo mismo acaso Pero el ¿por qué Guaraní te de no este trae un año? jugador de 25, de 22, de 23 para Porque le va a volver a costar venderlo? plata, ¿Qué le va a equipo costar tiene Y plata. al empresario de un boliviano está vendiendo ahora en casi 3 millones. Me dicen ahora que es 2 millones y algo no alcanza los 3 millones lo de Chico da Costa. Y de Sudamérica ni no salió. Y sí. Y después, ¿y vino de dónde? Y como- Entonces hay un trabajo de monitoreo, a eso es lo que yo me estoy yendo. Sí. Y como Biocerro ya acá lo tenía a Da Costa y no lo pudo agarrar. Y ahora le tienen que comprar. ¿Y sabes por qué lo compra hoy? Porque Bolívar alguna vez se le adelantó, ¿se acuerdan? Y Y claro. esa fue una Mientras pequeña, estaba pelotudeando una pequeña con diferencia, otros jugadores. Se le una adelantó, pequeña claro. diferencia en Que el sale más salario, caro. en el salario de Da Y le iba a Costa. tener más joven a Da Costa, imagínate, Claro. 3 años más joven. Lo iba a todavía. tener en esa copa que estamos hablando, sí. O que Sol no iba a aceptar entre irse a La Paz y quedarse acá en Cerro es más, con todas las bondades de Asunción. Por y- favor. Y por eso viene. Porque el colega decía... Y bueno, pero en ese momento, ¿por qué No, Cerro ya no sé. le contrató Dani? No, ya sé. Porque mira que ya Y se estaba en el... destapó, porque en ese aquella momento... época se mencionó. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Mm. Hay mala gestión de los dirigentes. ¿Y por qué Eso no nomás es lo que confían? está pasando. Claro, porque si vos vas a comprar más caro lo que te hubiera salido más barato hace 3 años, eso es, en ese momento vos no creías en ese producto y tampoco tenías la malaria que tenés ahora, porque ¿Y hace cómo 3 te años... crees tan fácilmente en un Edu, por ejemplo, que viene? ¿Pero quién creyó? Y no ¿Quién- cree el quién- chico quién Acosta que creyó? acá todos los días le ve. No, ¿y quién creyó en Edu? Si hasta ahora nadie se hace cargo de la criatura llamada Edu en el cerro. En lo de Piñatares, lo que te quiero decir nomás es que me parece bastante lógico que un tipo que conoce bastante del fútbol paraguayo como Arce, y luego de haber padecido y declaraba cada vez que se perdía, y todos los muchachos le decían, profe, jugaste bien contra Olimpia, contra Cerro y contra Libertad y perdiste. Y era el cassé, claro. siempre tengo un equipo joven, tengo no- un equipo nos ingenuo. nos faltó manejar los no tiempos del sabemos de partido. jugar este tipo de Bueno. partido, entonces tuvo que apelar a su memoria y dijo, hace 4 años él está allí y puede ser, bueno, tráeme a él, mientras sigue el trabajo de scouting que en algún momento fue el mejor del país, de Guaraní, que traía luego, nutría a Cerro, a Olimpia, a Libertad, con los Claudio Aquino, con los Bautista Merlini y compañía, hasta Ronnie Redes que hizo el tour hacia Austin. Es decir, un puesto, dame por lo menos esto. Y te diré que Pero- en 11 puestos, uno por lo menos. No sé, Dani. Uno de 34 pesos, pero si me da la inteligencia que no tienen los chicos de 20, 22 años, ¿Y adelante. y cómo si viene? en 6 meses ¿Y cómo viene ese jugador, me accede Un a volante, una copa. Costo cero. Un volante central, yo si era un central te Cero, compraba. pero Un volante bueno. central de 34 años, no. Pero le va a dar la mano lo que necesita. Ese de Chiquián. Alianza Lima, a Dios Sebastián que Rodríguez. Federico No. entiende, gracias a Dios. Pero un No, pero estoy mirando los Por lo menos datos. en esta No, que se mesa está hay llenando, alguien Porque que Arce, entiende Arce lo que puede, juega. Arce puede ser el formador máximo de todo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Hace rato dejó de serlo porque a Cerro lo llevó a Mateus y a este jugador Edu, alguien lo tuvo que haber llevado. O en paracaídas cayó en... Acá cuando en Recanate para uno. dijo lo que dijo de Prato, lo mismo, Sí. siempre se va a debatir. No, pero lo que pasa es que es un jugador que, aunque ya pasó su pico, su prime, le puede dar perfecto. Los Pues yo creo clubes que hay hacen una eso. diferencia entre Prato y este jugador, me parece que... No, te Prato- digo, ¿cómo se disparador llama? que Recanate dijo, trajeron un exjugador. No, no, claro, Prato es Recanate clase A, ganó Recanate trajo varios... Por lo Recanate, menos eso tiene, ¿verdad? Recanate trajo varios que Peluso se lo ¿Y dónde caminó está la así proyección también. de Prato, entonces? Allá está. ¿Eh? Con lo de Prato, ¿dónde está la proyección? No, pero por eso nomás. Estoy buscando acá, ¿cómo se llama? Piñatares. Pero- Hasta tiene nombre Pero de... un jugador nomás, no hay que estar ¿Eh? llenando de jugadores de Pero- 35, pero- 40 años. Yo no, nadie, Llena el equipo, Ariel, uno nomás es. vos me estás concentrado en el programa. Estoy concentrado y no No estoy de estamos acuerdo con diciendo lo que... trajo un Y sí, un camión de- un plantel, un camión Sí. de... Bueno, Fabio, porque yo no estoy bien hoy de mi garganta, de mi cabeza, me duele mi cabeza. Tranquilízate. Habla vos con él. Pero yo- Él va a ser No tipo... estoy bien. Hablando de Pero- jugadores, ¿cómo es que dijo Gustavo Nite por Pedro Reyes? Dijo, mi intérprete. Mi intérprete en la cancha. Pero mi intérprete. pero un Le jugador- nombro a Federico y a Fabio mi intérprete, Pero un hasta ahora por lo menos, un ¿verdad? jugador nomás es. Repito, que a lo mejor, inclusive en el fútbol últimamente la longevidad ha aumentado de manera Pero notable. le trae como el jugador clave.
Porque en ese puesto él necesita. Claro, porque Y necesita... la dirigencia le trae un tipo de 34 ¿Y años. qué pasa si no por encontrás? favor? Y vos Ariel ves la me billetera, extraña. revisá tu billetera y Después, vos ¿cómo querés, carajo va? vos querés que te puede solucionar ese problema, pero a lo mejor puede haber jugadores jóvenes que no están todavía para el hoy, a los cuales o a quienes se lo pueden llevar de a poco. Pero vos a lo mejor vas a armar un equipo, una estructura y necesitas un jugador específico y capaz, porque el técnico lo conoce más allá de cierta edad, puede ser la solución para el momento, para ¿Hace la cuándo fue actualidad. el partido ese? Hace mucho, pero yo supongo que... El de Cerro. 4 años. 4 años, bueno. hace tenía 4 años, 30. Supongo que Arce habrá preguntado, habrá hecho... Lo hubiera pedido antes, con mirá gente, que, con gente mirá que de- tuvo varios mercados de pases y Arce para traerlo antes, ¿eh? Y capaz antes confiaba en Y los tenía- y- y- Cuellos, y en los tenía- Mansuri, y hijo. no, antes yo tenía Cerro, en por Cerro, Cerro, en sí. Olimpia, No, tenía pero más para- billetera capaz para traerlo. Si tanto le costaba Piñatares, ¿verdad? 4 años. Yo creo que me para parece- solucionar lo de Guaraní, fíjate que lo pedían a Luis Martínez. Luis Martínez en Pero Guaraní, por el eso- hincha de Guaraní no lo podía ver. Y después, préstele, Opa. en Ameliano la rompió. Pero por eso Tráigale me- de vuelta porque el doble C que tenía ahora con los argentinos me que le parece vinieron, mucho más paso eso pedir jugadores que otro técnico envió afuera que traer un jugador de 34, ¿verdad? Pero estoy buscando más los últimos partidos de Piñatares. Ah, Edu es del scouting brasileño. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, perdón, estamos mezclando un poco las cosas. Repetí, Fabio, lo de Olimpia, por favor. 3 traspasos al toque Olimpia, haciendo caja. Vamos a hacer por número. Espérame un ratito, Juanma, porque o si no parece el programa que es conducido por Ariel o no sé si Federico también, ¿verdad? Pero todo cerro, hermano querido. Olimpia. No, Olimpia. yo a mí Vamos me al semestre tocó. Olimpia también. Yo quiero decir que en una de tus ausencias, a mí me tocó la vacación de Johnny. Tenía todo cerro, hermano. No, vos Claro, tenés, claro. ¿cómo se llama? ¿Eh? Atenuantes. ¿Qué pasa? Empezaron con el amistoso Olimpia, digo. ¿Cómo? No, que se empezó también con el amistoso Olimpia, digo. O sea, se va mezclando. Hablamos del equipo olímpico, pero está bien. Juanma, Sí. decía la dirigencia de Cerro que hay gente que está preguntando cuánto gana Cecilio. Sí, envié el... O sea, no los dirigentes, porque los dirigentes casi no. Pero Claro. estamos ahí. ¿A tu contacto? Sí, señor. Mira que hay gente que lo quiere a Cecilio, ¿eh? Sí. A mí me dijeron que hubo una consulta. Espera, Libertad le quiere, mira que Libertad le puede pegar un zarpazo si Pero lo Libertad- deja a Libertad Lorenzo. no lo tiene a Lorenzo Melgarejo ¿Sabe ahí? qué ¿Sabe qué puede pasar? Lorenzo Melgarejo a Cerro y Cecilia Bruno, a Libertad. Graba esa, Ariel, graba. Bruno, No, mira que no hay información. No. Solamente estoy diciendo el sentido común nomás de dejarlo, conociendo no. a nuestro fútbol. Yo tampoco tengo, pero lo de Cecilio, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero lo de Con Melgarejo lo de tiene Da tiempo de Costa hacerlo. ahora, lo que vos yo dijiste. puedo dar una Sí. información sobre Ah, Cecilio. espera un ratito, pues demasiado Cerro, todo Cerro, hermano. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Gol de Eslovaquia. Un gran centro desde la banda derecha de Pickerick y de primera intención ahí desde 3/4 puesto como con la mano, con la roca para favorecerlo a Duda que se eleva y ya saben que el frentazo va de pique al suelo y al otro palo para que Florin Nitza no pueda llegar. Es un cabezazo perfecto de Duda que decíamos para presionar. Bueno, gol de Eslovaquia Contra le gana Rumanía. Rumania 1-0, Ucrania, Bélgica está empatado 0-0. ¿Cómo está este grupo, Fabio? Por favor, te pido. Con este resultado Eslovaquia va como primero. A la pucha. Austria ayer, Eslovaquia ahora. Con este resultado. si se mantiene esto, Francia-Bélgica. Epa. Ya en ¿Y octavos. quiénes pasan acá? Eslovaquia, Y también Bélgica y Rumania tienen 3 puntos cada uno. Bélgica Ahora y el que tienen queda 3, fuera 4. Ucrania. Sí, porque tiene 3, pero está perdiendo. Pero aparte tiene diferencia. Perdón. Recordemos que perdió con Rumania. No, Rumania está perdiendo ahora. Rumania es el que está perdiendo, perdón. Pero Ucrania perdió por 3, Eslovaquia, Bélgica, Ucrania es lo que entra, porque Ucrania está empatando. Bueno, Y tiene Rumania 4. entonces que está quedando fuera. Exactamente, sí, con 3 puntos. Edgar.
Según datos oficiales, Paraguay tiene 1% de probabilidades de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más, porque mientras haya 1% de probabilidades, hay 100% de esperanzas. En esta copa somos 100% Apostala. Butifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahue. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. 12:29. Bueno, Bruguera ayer a Tigre. Monto de 80%. Sí. 2,5 millones me dicen a mí. 2.5, sí. Pero Wilson me contradice, no sé con quién, con Ángel y con Juanma. 2 millones pusieron en la televisión. A mí me dicen 2,5. El que puso 2,5 millones fue también el de la Fuente de Argentina, ¿verdad? El otro puso 2,5, te mostré ayer, ¿te acordás? Sí, a mí me dicen 2,5. 80%, 50 que es de Olimpia, 30 de Ecuador y 20 le queda. No cambió. Después tenés Fernando Cardoso. Ñul tiene nuevo técnico. Para hablar un poquito de qué tipo, porque en Tigre estaba el que era panelista de ESPN, que fue tan criticado, Sebastián Domínguez. Sí. Creo que él sigue todavía. En Ñuls. En Tigre, digo, lo de Bruera. Sí. Y en Ñul está Méndez como nuevo técnico. Sebastián Méndez. Mechi se llama. Mechi se llama el relator. Estamos preguntando acá quién es la que relata. Mechi. ¿Cómo? Mechi Margalot. Sí. Bueno, qué relatito metes, Acá dice Wilson que jamás se refirió al tema de Bruera. Pues sí, me desmiente Wilson. No. ¿Qué dice? Yo no sé nada de Bruera, jamás me refería al tema. Y Juan me dice, yo tampoco. Pero hermano, entonces Ángel Elian, porque al mediodía ya estábamos hablando de 2,5, yo presento el noticiero de la noche en una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Y yo presento tampoco, diciendo, ¿sabes qué? Como boludo. Ahí el tercero yo digo, señores, 2,5 millones de dólares la transferencia Bruera. Y empieza el informe. Facundo Bruera sería transferido en una suma alrededor de 2 millones de dólares. Entonces, el que está como televidente va a decir... Ajá. Se habrá grabado antes. No, porque 2,5 millones saltó ayer. Vos le cuidás a los chiquitos. No, entiendo. Y bueno, entonces, Ángel Elian, entonces... Y sí, él dice que tampoco es. Debe sorprenderle, ¿no? Y bueno, apareció un fantasma que hizo el informe y ya está. No, Jarita no así. No, tampoco es para nada. O sea, es aclarar nomás solamente. Bueno, ya explicamos lo de Bruguera. Lo de Fernando Cardoso, ¿cómo sería? 1.200.000 por el 50% del pase que compra Ñuls de Olimpia. Olimpia se sigue quedando con el 50%. Pero ¿sabes qué quiero saber? ¿Cuándo van a pagar estos muchachos? Para más Rosario, no, es que te podías hacerte ahí el
en Bareté, esto, tal cosa, pagame. Acá tampoco se ponen en el pecho, ¿eh? No, ya sé. La conexión en Asunción. Olimpia anuncia que cambia filial a Pedro Juan Caballero para cobrar el dinero. Bueno, punto aparte. $1.200.000 por el 50%. Sí. Y Averiguan, po, Wilson, y Ángel, que averigüen en qué plazo. Eso es lo que necesitamos saber. Porque eran 5 cuotas. ¿Cómo que 5 cuotas? Ni electrodoméstico no se compra más así. Con todo respeto. Me da quedando... Están dando títulos, ¿eh? Está dando títulos. Y sí, Federico, no ni electrodomésticos más se compran así. No, pero lo puede vender a 5 cuotas en un club, en un país que no paga, salvo honrosa excepción. Pero por lo menos... 2 cuotas ya es peligroso igual. Lo que pasa es que ya tenés la certeza, sí, el cuándo es un peligro, pero... Y va a tener que entrar en demanda, sí. Te va a ir a la FIFA, al TAS, algo de eso a Olimpia la Federación de Rugby de, no sé. Y Olimpia conoce eso. Y bueno, lo que pasa es que por lo menos tener la certeza, fíjate lo de Cardoso, si a Cardoso lo vendían hace 2 años. Pero el doble o el triple de este monto yo te digo, si vos me decís, ¿sabes qué? De los $1.200.000 van a pagar $600.000 a la firma y 2 cuotas de $300.000, ahí me callo. No, puede mantener las 5 cuotas, pero si hay una entrega del 50%, perfecto. Y eso te digo, Dani. Claro, pero yo entiendo que es una preocupación real, pero es la preocupación que tienen todos los clubes que negocian con todos los clubes acá de la zona. A Guaraní ni Rusia le pagaba. Acá y no cobraba de nadie. Y él se quejó de Cerro. El sueldo del jugador ya iba en la operación porque tenía temor de... Segoviña se pasó Botafogo le tasó no sé cuántos millones y no le pagó ni un... Y después cuando cerraron el círculo con Morel, la queja ya no eran ni los rusos ni los turcos, sino era Cerro, por lo de Morel. O sea, uno entiende, pero al haber avanzado tanto el tema de la FIFA... tenés la garantía y bueno, después, si te tardas, aunque no va a compensar con los intereses, en algún momento vas a hacer caja. Se nota que la proyección de la planificación deportiva de la administración Nogués es, hagamos caja o proyectemos a la gente a la que tenemos que pagarle para levantar los casos de la FIFA, ya tenemos este dinero. ¿Cuándo cobramos? No sé, pero ya tenemos este dinero y a la par estás achicando el plantel. Y se están yendo jugadores que no son titulares y que después de la charla con Palermo, Martín le habrá dado el visto bueno de decir, sí, Espínola se puede ir, sí, Bruera se puede ir, sí, Cardoso se puede ir. Porque la otra es decir, uy, yo no sé cuándo me van a pagar los rosarinos y los mantener allí. El técnico no lo usa, se va devaluando el valor. Y es una pérdida. Por eso me parece que es bien y tengo entendido que los 3 jugadores en cuestión también quieren irse. Porque quieren renovarse, quieren refrescar aire, porque esa es otro denominador común. A diferencia de lo de Chico, ninguno estaba en un momento clave. Da Silva hizo el último gol para la clasificación contra Palestino, creo, ¿verdad? Para clasificarse y van a tener su revancha otra vez con Flamengo. Pero Cardoso no fue titular, Espínola aquella vez la nota con el suegro, creo, ¿verdad? Y lo de Bruera que Cerro hasta ahora no pagó por Morel, confirma Gerardo. Bueno, muchachos, ¿y cuál es el otro? Y el otro es el caso de Espínola, que estaba diciendo Dani ya, el arquero. A Brasil. Acá me hablan de 2 clubes, Corinthians o Santos. Lo quería inicialmente Lanús, pero no prosperó esa negociación. ¿Santos por eso está en la B o no? Sí, Santos está en la B. Sí. Por eso apuntan al mercado brasileño ahora. Lanús lo quería a préstamo y ahí tampoco hubo acuerdo. Pero el mercado brasileño paga. Recién hablamos de Segoviña. Que esos son Botafogo, ¿verdad? Bueno, pero ellos vendieron otra vez. Pero muchas veces ellos ven la cara del vendedor. Pero ellos no tienen una ley acaso que no puede, o eso en Uruguay. No, que no puede arrancar el campeonato con deuda. Uruguay. Ellos tienen una mutual fuerte. Sí, hasta la de los árbitros es fuerte. Uruguay es un equipo, es un país ordenadito. O sea, si pudiera yo irme a vivir a Uruguay los últimos, no sé, 10 años de mi vida ahí cerca al mar,
Y por eso Pero tiene cuesta pero por eso tiene una población bien El camino, avanzada en la edad. pero aparte del camino que ¿Me puedes contar mucha... los 10 últimos Vos sabés años? que la mayor parte... Los 80. No, claro. Tanto tú me querés hacer. Eso no 80, planificamos, 80. no. Eso no planificamos, No, eso nunca nosotros podemos. Solamente Dios puede saber eso, hermano. Yo te entendí. No en los queda próximos- más- después pero de es lo lo que uno después de desea, 10 ¿verdad? años. ¿Eh? Después de 10 años lo que yo te entendí. Porque nadie puede planificar de atrás. Y no puedo decir más o menos me No, retiro no, y me no, voy no. a vivir a... Porque Uruguay dice que... no es que que te yo iba- conozco Uruguay, me fui varias veces, es muy ordenado un país, pero No, muy pero caro. te iba a comentar eso, no, carísimo, pero la mayor parte de la estrella de Argentina fueron todas a vivir a Uruguay. ¿Viste? Por las condiciones de vida. Sí. Penal para Rumania. ¿Penal para? Esa fue la jugada que A vamos ver, a a ver. tratar recién. Vamos a ir a arreglar todo. 16,50 se produce el otro contacto que sí, que se caen a la El calle. segundo contacto es adentro, por eso marcaba puntualmente eso y marca el penal para Rumania. Evidentemente, porque hay un segundo contacto que ya es dentro del área, independientemente del primero. Razvan Mari le va a pegar en el penal para Rumania, que busca el empate. 36 minutos pasaditos por un puñado de segundos. La presión, la mirada puesta en la pelota, pero no en el arquero para no darle ningún lugar a interpretación. Razvan Mari. Gol. Empató Rumania. Este es Germán Sosa, el relator. Excelente relator. La comentarista es la señorita. Pero la que nosotros estábamos diciendo es otra, es una relatora, Margot. ¿Verdad? Así se llama. Sí, ella suele hacer muchos partidos del Brighton porque creo que es ecuatoriana. Y bueno, el equipo. No, de esta Julio- es Argentina. No, la que está comentando, te digo. Y esa es Margot, la que está comentando ahora. No, ella es relatora. Margalot. No, relatora es la Mechi Margalot. Y esta Mechi, Sí, Mechi. sí. Ella no Esa está ahora. Mechi La es se- relatora. Y la señora que ahora está comentando, tengo entendido que es ecuatoriana y por eso en los partidos Esta de Mechi Premier- es argentina. Yo a esta es la que le tengo fichado, pues, Dani. Yo no le tengo a la ecuatoriana. Hace rato, oíste. No, pero Mechi yo es te dije- relatora. Mechi es relatora. Y Igual, hace siempre yo- los partidos de Brighton, increíble. Igual tengo entendido Y que hay Meche era odontóloga, había sido. La otra es devenida Lola. periodista. Odontóloga devenida periodista. Tiene 52.000 seguidores en Instagram. ¿Quién? Y Mechi. Mechi. Era odontóloga devenida periodista, así se presenta. Y ella jugaba hockey. Jugadora de hockey era Ariel. Bueno, ¿y cuál es la operación que nos falta? La de Espínola, ¿cómo sería? Y ahí hay que ver porque se estaba hablando en principio de un préstamo, no sé si porque si Olimpia tenía una intención con Espínola de venderlo. Si se habla del mercado brasileño podría ser factible eso, ¿verdad? Y si es préstamo, Olimpia va a acceder. Mira que es un riesgo, ¿eh? Porque sí, porque justamente eso fue, me parece, lo que a Lanús lo hizo retroceder, o sea, a Olimpia es el que termina retrocediendo en esa negociación porque estaba para ir a Lanús y aparece lo de Brasil. Todo va a depender también de las ofertas que Y acepte ahí el empresario, ¿verdad? ellos vendieron después de mucho tiempo a Casio, que pidió salir, se fue a Cruzeiro. Y ahora veo que el arquero que quedó, Carlos Miguel, también se va. Libre. Sí, le paso No hay- algo a Dani, algo sobre... Y un el mango. inglés. Brighton, Diego Gómez. Por favor, Dani, ve quién es el periodista, por favor. Este es un medio... Brighton hace una propuesta por el Internacional de Paraguay e Inter de Miami, que es Diego Gómez. Epa. ¿Y quién es El medio es muy serio. ¿Pero qué medio es? De Athletic. ¿Eh? Que lo compró de New York Times hace poco. Ah, ¿y el periodista es? Es corresponsal de Estados Unidos, entonces maneja seguramente alguna fuente ahí del Inter de Miami. Le habrá contado. Ah, entonces es para tomar en serio esto, Dani. sí. Sí, no es así un blogger ahí que... La otra vez que quiere- Johnny se burló de la sábado? fuente, el sábado, de la fuente de Juanma, Ah, de la escuchamos cuenta de que- Twitter de Juanma. Y después Juanma se calentó Pero tiene y... razón, ¿cómo se va a burlar la pocha? pero- Yo siempre digo, hermano, vamos a devorarte la noticia, traer noticia a la mesa. digo. Sí. Bueno, tranquilo, muchachos, tranquilo. Juanma. No. Espera un ratito. ¿Cuál era tu sitio? Juanma se burló, Johnny de su sitio. ¿Cómo era se llamaba tu cuenta? Sí, era Casla Refuerzos. Carla, recuerdo. Sí, Ah, la puta. que había compartido Néstor y uno leyó, ¿verdad? Sí. Sí.
equipo base de Olimpia y equipo base de Cerro. Tengo los dos. Bruno, y te completo, porque estoy ya accediendo a la información en sí. Esto es fuerte. Que Brighton ha presentado una oferta, pero el mismo artículo habla de que no es el único club que presentó oferta. Lo que maneja el periodista es que confirmó lo de Brighton, pero a la par dice que no es la única oferta que tiene Diego Gómez y la mesa de Inter Miami. El señor Chaparro de Misiones, podemos llamarle, él es su descubridor. Doctor Chaparro. Doctor Chaparro. Sí. ¿Podemos hablar con él? Porque estoy recordando la última entrevista con Renato Vitari, él decía que, bueno, si hay una oferta importante... Sí, cuando tenía el pelo. Sí, nos decía aquella vez Renato Vitar que sí, que es una posibilidad que en este mercado de mitad de año, de junio, julio, si llega una oferta importante, Inter Miami lo podría soltar. Con el empate de Rumania ahora, ¿cómo está la cuestión, Fabio? Y hay que ver porque Rumania le había ganado a Ucrania 3-0 y Bélgica le ganó a Rumania 2-0. Entiendo que goles a favor hace que Rumania esté ahora por encima de Bélgica. Porque están todos con 4 unidades. Todos tienen 4 puntos. Sería Rumania, Bélgica y entonces todos van a clasificar. y Eslovaquia. El orden no mañana. No, Ucrania tiene menos saldo de goles. Tenés que sacar al que termine cuarto por el criterio que ellos manejan. Y el tercero con 4 ya entra. ¿Y quién quedaría fuera? ¿Ucrania ahora? Ucrania por saldo de goles negativos. Mira vos. Juanma, aguántame por favor, te pido. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. ¿Quién busca un sabor picante y fuerte para despertar los diversos sabores y desafiar los paladares más aventureros? Arcoiris te ofrece la salsa extra picante para todo tipo de platos. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Desinfectante Bacterikill elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho más tiempo. Bacterikill, con el sello de garantía base. Encontrá las ofertas en Motos Taiga, visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal. Disfruta la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. La verdad que está en un gran momento y la verdad que sí lo están siguiendo. Hemos tenido un par de reuniones con ese y otros clubes de Europa y lo están siguiendo,
lo han ido a ver, lo van a seguir yendo a ir a ver y lo más probable es que tengamos alguna oferta para el mercado ahora de verano de Europa y ahí ir trabajando con Miami si les sirve a ellos, si les sirve al jugador y todo lo que repercute en la transferencia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto es de archivo, nos había dicho Renato Vitar. Y en su momento hablamos con Coto Nogués también, y habíamos mencionado estos nombres, y él nos decía sí que estaban las ofertas, y estaba también Parzajuk. Que es el que no sale, ¿verdad? Pero después los otros eran Cardoso, Espínola y Bruera. O Cardoso, Exacto. Bruera y Espínola. Así mismo. Juanma, Sí, Bruno, gusto de saludarte, Juanma. ¿cómo estás? Renovados saludos para todos. Bien, ¿qué pensás vos del debate que estábamos haciendo acá, el tema de Piñatares, 34 años? Y habla un poco de la pobreza, ¿verdad? No solamente en materia de calidad, sino de el descuido de las formativas. Guaraní ha sido siempre un... Yo me acuerdo cuando practicaban hace mucho tiempo y jugar contra Guaraní era perder y que te llenen la canasta y no sé qué pasó, ¿verdad? No usan los jugadores y uno después pregunta con Gerardo principalmente y nos dice que sí, que le tiene un poco descuidado a algunos chicos ahí en el tema de la pensión y todo eso, no es lo ideal. Y bueno, esperemos, por eso la esperanza del Cardiff, ¿verdad? Que tuvo que venir un profesional argentino a mostrarnos el camino de la formativa. No, pero lo del Cardiff fue planificado desde adentro de la APF, pero se le dio el cargo a él para desarrollar. No es que el señor, el argentino, vino y dijo, vamos a hacer esto y le pasó el plan. El plan ya estaba... No, lo edilicio o sea, la idea ya estaba, pero sí, quien pero lo iba a el que ejecutar hizo- era el tema. El que hizo el paso por paso es Valdecanto. Claro que sí. Todo El desarrollador punto es él, 1, punto para 2, que se punto entienda. 3. Acá ya tengo lo que te preocupa, señor. Ya acá también me tiraron la nómina de las 3 periodistas que tanto... Yo tengo el pago de Cardoso. A ver, por favor. ¿Cómo se va a hacer? Por favor, atención, Ese es Federico. más Atención, importante. El pago de Twitty. Fernando Cardoso. Vía Federico Arias. A ver, va bien la noticia, ¿no? Newell comprará el 50% de Fernando Cardoso a Olimpia por $1.200.000. Bien. Sí. El Club Rosarino pagará el 70% Ah, muy bien. en el momento de la firma y el 30% restante en diciembre. Está Rápido, bien, está perfecto. bien. En menos de 6 meses. Y son 700.000 más $800.000 y algo ya va a poner Newell's. Exacto. 8.40. 8.40. Ahí Exacto. mismo. Bien. Ya, por algo administra, ¿te das cuenta lo que dice? Como 8.40. A la firma y en diciembre el otro pago. Bien, Bueno, este claro. dato es muy importante, Federico. Atención, entonces, es muy cercano, muy cercano. Bueno, 360. El contrato progresivo que hizo también Diciembre. Cerro con Cruzeiro. No, 360 en diciembre. Bueno. 8.40 ahora la Sí, firma. sí, Y Cerro ya con entendimos. Cruzeiro hicieron lo mismo también, 8.40. ¿verdad? ¿Cuáles son la nómina de nuestra relatora y comentarista? No, porque viste, decía ecuatoriana, me dicen, Geraldine Carrasquero es la comentarista y ella es venezolana. Venezolana. Y justo te recordé que... Mentalcista. Claro, y Mechi Margalot es tu relatora. Mechi. Y la otra relatora es Lola del Carril. Lola del Carril. Ya está. Sí, ahora ya tenemos. Sí. Lola y Igual- Mechi son las Claro, relatoras. entonces. igual creo que hay una parte grande de la audiencia que como que Y por confunde, ya sea. ser sábado, hablando de mujeres dentro del periodismo, por ser sábado, nos tocamos mucho el tema que era la campaña publicitaria, la de la Morena Beltrán, ¿verdad? Que ella después hizo aclarando que era, que le pagaron y toda una cuestión. Sí, ¿Por qué apareció allí? Que era lo que nosotros dijimos en la dijimos, sí, transmisión, lo más que probable. evidentemente era que entró para lanzar la Claro. moneda. Pero ahora pues se lanza todo así. Y vos sabés que lo de Ronaldinho había gente que seguía creyendo. Después Pero del periodistas de partido. nivel, ¿eh? Yo escuché ni bien. ¿Qué va a decir Ronaldinho ahora? Y el compañero dijo, no, pues sabés que eso fue parte de una campaña. Sí. Tipo Fabio, espera, tranquilo, Ariel. No, acá Eso fue Johnny una tira, campaña. Johnny tira más datos interesantes también. Y No, léeme, no. Fabio, ayúdame. No, y dice que Lola salió de un casting, dice. Johnny que maneja este tipo de cosas. Lola salió de un casting, dice. Lola del Carril. Cuidado, muchachos, que podemos sufrir algún embate con este tema.
No, pero estamos hablando nomás de las relatoras y comentaristas. Y hay gente que le gusta y hay Que gente hay a que no le nivel- gusta. a nivel internacional o sea, ya, ya ¿verdad? uno puede expresar ahora lo que no te gusta, Pico. Porque Podés, cada pero uno elige, podés, ¿verdad? Por supuesto que podés. Y la oportunidad le da. Nosotros, por ejemplo, le hemos dado oportunidad a mujeres acá, dentro de nuestra Sí. organización. No estamos Así mismo. diciendo no, pero a mí, por ejemplo, si vos me decís, va a relatar, ¿cómo se llama? Mechi. No. Yo te digo, Pasás. gracias, te agradezco mucho. No, a mí no me gusta cómo relata. O sea, puede ser hombre, mujer. Así como no la me gente gusta. cuando nosotros relatamos, lo mejor También hay no gente le gusta que dice, como a mí yo, no me como gusta vos, como Ariel, no me listo, gusta Bruno, no me gusta fulano. Elige, ¿verdad? Punto. Comentarista me gusta fulano, y bueno, cada uno elige. Pero Sí. si vos me decís, Sí. va a relatar la Mechi, ¿verdad? Sí. Margalot. Bueno, yo te digo, te agradezco. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta Mariano Clos. Sí, no, Mariano. Me encanta, me gusta Después Víctor Simons. Hugo. Germán García, Germán Sosa, este muchacho que recién estábamos, Buenísimo, Germán Sosa, buenísimo. buenísimo. El que, por Mariano. ejemplo, no me gusta es este que dice pronóstico de gol. Ese es mortal. Bravo, ¿qué pasó con el Federico? Pues él está en la figura ya del partido. Ah, bueno. Después Pero está el de- Dibu Martínez... No, Divo tuvo una muy buena, pero Bravo tuvo más. Dos tuvo, Diego. Tuvo más. Sí, no, pero esta de acá es... No, Y ahí donde decimos... O sea, el MVP para la organización fue sí, Bravo. Nuestro arquero, ese cabezazo Divo se acaba. Ah, y sí. ¿Verdad? puede ser. Sí, sí, sí. Porque Claro, pero Divo, ayer la pelota que le saca claro. Echeverría, la última, Sí, sí. porque él no llegaba ya con el cuerpo y llegó con el brazo abajo. Es muy buena. Echeverría Huracán había sido que era ya, ¿eh? Hoy los Huracán estaban locos por Él le cómo jugó Echeverría. él le probó las dos veces Sí. al Divo. Él fue Sí, el que más lo él- exigió. sí, claro, él fue. Tengo equipo base de Olimpia, tengo ¿cuál equipo es- cuál base de es- cuál es Cerro. el que dice pronóstico? El que no me gusta es un blanquito, blanco, cabello, lacio. Siempre dice pronóstico de gol mortal. Ese no Jorge me- Barril dice acá. Ese Adrián. Jorge Barril, mamá. querida. Ese Acá está, para aplicar un poco el tema del casting, gracias a Nelson González. Lola ganó el programa Relatoras Argentinas de la TV Pública. Por eso digo que ese fue en la época del kirchnerismo se hizo. En la TV Pública hizo un casting de relatoras. Y ahí ganó ella y empezó relatando fútbol femenino. Jorge Barril y Robert Peralta también. A mí el que no me parece medio aburrido es Sima. Gustavo Sima. Sí, también no me parece gusta. medio Tampoco me amarguito. gusta. Y Coincido ahora, contigo. ahora Tampoco me gusta. Ahora manejando tengo el derecho de escuchar algunos partidos en radio que están en la red como segundo relator Walter Nelson. Sí. El de Uruguay. No, a El mí- de, a lo mí digo o no lo el- digo. Relata muy bien en radio también él. Vos sabés No, que dice- a mí el que más me está gustando ahora en radio es el que está, ¿cómo se llama? Hizo el Mundial Qatar Y 2022. no es de la red. Ese de la red, Está muy bien, el está muy bien, principal. Está muy bien, sí. A veces nomás se pasa ya muy, adorna Muy, demasiado. muy adjetivado, pero. sí, muy- ¿cómo pero, se llama? pero vos lo escuchás en partidos grandes. En partidos grandes parece adjetiva. Sí, no, Mucho. en los partidos así normales no lo suele hacer tanto. no vale, no vale. No. Pero a veces sí. Ahí va a decir Johnny. Gentili. no, muy Gentili. Gentili, ahí está. Ayer lo estaba escuchando en la muy previa, sí. edulcorado. A Bueno, veces, bueno, pero está bueno. bien. A mí me gusta muchísimo. No, ese y vos sabés que relato. le agrega algo más a lo que vos decías por Barril, Johnny. Dice, Es que sobre Mechi, pero. No, sobre el compañero de Jorge Barril. Su compañero el italiano Mau, dice, los dos son terribles. Ah, El Vito. italiano Mau dice por Vito No, de a Palma. Vito yo lo quiero. No, a Vito no me lo toco. ¿Vito Palma? Vito de Palma. ¿Vito de Palma? No. Pero esa es la dupla El calciólogo, del- papá. Y sí, pero yo sigo mucho el calcio y no me gusta este O sea, tipo cuando ahí- relata, pero ahí me no gusta te- su comentarista. ¿Entendés? Me pasa... Yo creo que soy de una minoría entonces, porque creo que la mayoría al revés, ¿verdad? Le y tienen no a sé, Vito. y Mirá, viste, sobre gusto no hay claro, nada escrito, está Dani, bien. por eso te digo. Pero tienen Pues buena yo- química los dos. Por eso hacen sí. el tema del, ¿cómo es? El distinguido, el número de córner, ¿verdad? Pues está eso también. Porque sabe que Vito conoce mucho el fútbol italiano. sí. Calciólogo. ¿Por qué si realmente. Mau, Fabio, él es? No, Johnny dice. No, ¿qué va a ser? Mao Vito de Palma, a él no le gusta la dupla, dice. Johnny dice que la dupla no le- Johnny no le gusta la dupla, lo dice. Por eso- no le gusta a Johnny la dupla, güey. Y tampoco le gusta mirar fútbol italiano, así que comprendo. ¿no? Y la vez pasada tiró un mensaje subliminal. Estoy mirando en mute, dijo. Justamente uno de estos partidos. Ah, sí, ya. Eurocopa. Y era nuestra Mechi.
Johnny Mortales. Bueno, mejor ni le preguntemos, bueno, salen con un Y después comunicado de nos los pañuelos verdes, sin ser, pañoletas verdes, ¿eh? No, que sin ser así, digamos, salir, pero los relatos colombianos son imposibles. A mí no me gustan. Pero, porque, No, espectacular. No acierta ni un jugador. Primero no acierta ni un jugador. No, y dice, pero en radio yo te hablo. No, en radio sí. Una vez le preguntaron, no sé. Hace voz comercial y todo. Una vez le preguntaron había un gran comentarista que después fue conductor de noticias, Néstor Ibarra, buenísimo, en los 80, en la época de Víctor Hugo, como un tipo. Y le preguntaban cuál fue el peor relator con el que trabajó, y eligió a Pache Andrada. Dice que tipo se había informado, no anotaba los equipos, decía cualquier jugador. Pache Andrada, el creador del grítelo, grítelo, grítelo. Colombiano. Sí. Pache Andrada llegó a Buenos Aires y puso de moda el grítelo, grítelo, grítelo. Porque es de Boca. Grítelo, grítelo, grítelo. Porque es de Ariel Mareco. Decía el eslogan. El club y después decía el nombre del jugador. Y después le copió Pancho Caldiero, que agarró el tema de Boca, un tipo con una voz gruesa. Sí. Él hizo el mundo de Boca antes de Fantino. Y ese le copió también. El grítelo le copió también Pancho Caldiero. Ah, mira, oye. Sí, fue Fantino muy bueno. O sea, hay una copia de la copia de la copia de la copia. Fantino no. Claro, por eso. Ese ya es fotocopiadora. Estamos con Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Bruno, a vos y a tu compañero. Bueno, quiero preguntarte, presidente, directamente, si han sondeado por César Castro en las últimas horas. Hay clubes interesados y específicamente yo manejo un club, pero quería preguntarte a vos que sos el presidente y la autoridad. Mira, Bruno, hay sondeos por César Castro ya al culminar el campeonato Apertura. Específicamente de un club argentino, ¿verdad? Entonces, pero venimos conversando, pero ya hicieron oficial su propuesta, pero la propuesta que hicieron no nos llena nuestras pretensiones. Podemos ser directos, presidente. Pono la ñambo pucure isna con asunto coa. Y así te pregunto también otras cosas de tu club, ¿verdad? Claro. Cerro es el que lo quiere a César Castro, ¿verdad? No. Cerro en ningún momento entró en contacto con nosotros. Y ningún club de medio local. Solamente un club argentino es Bruno. Pero Cerro entró en contacto con usted en algún momento, preguntó. No, en ningún momento. En ningún momento. Y vos sabés que me dicen... En ningún momento me entraron en contacto conmigo la gente de Cerro. Presidente, a mí me dicen que Cerro le echó ojo ahora. Y es más, me dicen que manejan ellos ya saben la rescisión de César Castro es de $500,000. Sí, 30 años. El monto de la rescisión de César. César terminó en muy alto nivel, realmente se me ve una transferencia ya sea a Cerro, a otros clubes grandes de nuestro país o del exterior, realmente está en un altísimo nivel, pero en realidad no hay ninguna... No, yo te digo que ahora ellos están mirando, lo tienen en la carpeta, por eso te digo que ya, ¿y cómo coincide mi información? Que sí que no estoy mal informado, ¿cómo yo sé el monto de rescisión? 500,000 te dije. Y Bruno, vos sos un tipo muy bien informado, ¿sabes? De las informaciones. Te agradezco, pero... de César. No, pero tenemos que consultar para la fuente que son ustedes directamente, ¿verdad? Pero te digo, acá inclusive nos confirma el compañero Juanma que Cerro buscaría en la Argentina y si es que nos cierran en la Argentina van a ir por Castro. O sea, él está en carpeta, eso nomás te quiero transmitir. De buena fuente te digo. Yo entiendo y te vuelvo a repetir, a mí me parece que sí César se merecería jugar en uno de los clubes grandes de nuestro país y porque no también en el extranjero por su alto nivel como terminó el campeonato, aparte de ser un excelente profesional y una excelente persona. Presidente, hablaste de una oferta formal de Argentina. ¿Ese equipo sería Central Córdoba?
Sí, Fabio, Central de Córdoba, pero Central de Córdoba le quiere llevar a préstamo y no nos llena eso. Aparte de que el mercado argentino es medio complicado porque lo que uno ve es que hacen los negocios pero para cobrar después. No. Ahora te voy a contar el caso de Fernando Cardoso. ¿Sabes qué? Fernando Cardoso, sí. Federico confirmó 80% ya va a cobrar. En $1.200.000 y $840.000 ya va a cobrar a la firma. Entonces 360.000 queda para diciembre. Ya asegura luego prácticamente cobrar todo. Porque si no, después, presidente, debe cobrar y nunca le demanda nada de jugar de FIFA, asociación de hockey, y después te va a la asociación de cabalgata unido de no sé de qué. Una cara así de novela pero realmente yo también lo que le había dicho al emisario de Central de Córdoba de que su préstamo y su pago al contado, porque si no íbamos a hacer la transacción. Central Córdoba que vino también y bien le llevó a Aragón, de Sudamérica. Franco Aragón. Está llevando jugadores sí, lo llevó a Aragón, que es argentino, ¿verdad? Y este jugador Castro... Franco Aragón creo que es argentino, ¿no? Sí, y este Castro, ¿cuántos años tiene? 30. Tiene 30. Ah, no, ya está, ya está. 30. Él es siempre de la zona porque que lo que llama atención, primero que tiene buen físico y segundo muy buena salida. Generalmente cuando tiene buen físico son más marcador, pero este tiene buena salida. Cabeza de frente, ahí sale bien. Siempre. Acá me dicen que último momento ahora, Totín Amarilla, otra vez está siendo visto por Cerro Porteño. O sea, que parece que Cerro y se va a llenar de delanteros. ¿Alguien se va a ir entonces? Y Cerro necesita centrales y laterales y mediocampista. Yo creo que si se menciona tanto delanteros, para los que quieren que se diga Cecilio, capaz una cosa tenga que ver con otra, ¿verdad? Bueno, presidente, 2 de mayo no se va a desmembrar. ¿Y qué incorporaciones van a hacer? Esto funciona al 2 de mayo propiamente, porque ahí tenemos una sintonía ahora de Radio Oasis, está con nosotros. Hace unos meses, así que bueno, muy atenta siempre la gente del 2 de mayo a lo que ustedes hagan. No, Bruno, sí, les acompaña a ustedes por medio de Radio Oasis, lo que transmite la señal de ustedes. Y en realidad, si era por mí, a mí no me gustaría realmente deshacerme de ningún jugador de lo que tenemos hoy en la plantilla principal, pero lógicamente si viene una oferta interesante y tampoco le podemos negar una transferencia a nuestros jugadores, y fundamentalmente lo que estamos hablando por César Castro. Pero nosotros hicimos las incorporaciones de Rodrigo Ruiz Díaz, Pablo Adorno y Ronald Domínguez. Eso es lo que ya tenemos así, contrato firmado, y lo que ya están haciendo pretemporada con sus compañeros. Presidente, y otros jugadores que ustedes también de alguna u otra manera fueron sondeados, por ejemplo el caso de Javier Domínguez. Y mira, Fabio, por lo de Javier hubo también un sondeo por parte del Club San Lorenzo, pero no avanzamos mucho. Yo creo que Javier se queda con nosotros, contento con eso, porque también es uno de los pilares de nuestro equipo. Hay que entender de que nosotros todavía no nos salvamos del descenso, ¿verdad? Nuestro promedio, lógicamente que estamos muy bien ubicados, pero primero necesitamos salvarnos porque tenemos que pensar para el campeonato del año que viene. Entonces cuidamos esos detalles también para no desmembrar nuestro equipo. ¿Y nuestro lateral Barreto? El rubio, el que corre por todos lados, no se cansa nunca, ese lo quieren varios equipos, ¿eh? O sea, escuché a algunos dirigentes, algún hincha, ¿cómo nos viene para la capital ya Barreto? Y mira, nosotros, vuelvo a repetir, con nosotros ningún club habló sobre Barreto, a no ser hace unos 2 meses atrás, te soy sincero, Federico, que fue un equipo de la Argentina, específicamente otra vez Central de Córdoba, que estaba preguntando por Miguel Barreto, pero tampoco avanzamos mucho. Ya lo tenía su mes, mira, el mismo equipo, está bien. Sí. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos. A vos, Bruno, a tus compañeros de la audiencia, siempre a las órdenes por la terraza del país. Gracias, muy amable. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo.
Tengo equipo base de Cerro, tengo equipo base Olimpia. No me están dando ustedes relevancia, importancia, no me dan bola. Lo que pasa es que se va sucediendo una noticia tras otra, pues. Lo de Totín es fuerte. Estaba lo de... Y por lo visto ya saben ellos lo de Cecilio que no va a continuar, aparentemente, porque si lo traen a Chico da Costa, ahora van por Totín. Pero son puestos diferentes. Y son puestos diferentes, yo sé. Queda una vacante. Pero allí. si es Totín, yo creo que ya colisiona con lo de Cecilio. Porque lo de Chico sí es más para competir con Churín. Yo estaba viendo Churín en un año calendario hizo 9 goles. Pero y Totín podría jugar por afuera. O sea, jugar con dos delanteros así, uno por fuera y otro por claro, tranquilamente puede jugar. Que va a Málaga, ya dice Chico da Costa. Viaja directamente a España. Ya. Si tanto dijimos eso que ahora, Federico. Si tanto dijimos que era un riesgo llevarlo a Cecilio a Málaga todavía sin abrocharlo. Si ya abrochaste a Silva, llévalo. Entonces me parece súper Cecilio va a mirar de reojo y va a decir o uno mitad refuerzo, quiere decir que hay plata. Qué rápido trajeron este. Miramos. Bueno, vamos a vamos a Olimpia ya cerramos, ¿verdad? Cupo por ahora. Está Juanma. Tengo equipo base Olimpia de Cerro. Wilder Viera podría ser vendido a la MLS. Van a verlo de cerca en los Juegos Olímpicos. Podemos ampliar esto con Juanma. Todo de último momento ahora. ¿Cómo vos estás, Ever? 40. Dame, esto es fuerte ahora. Vamos con Juanma ya. Dame 10 menciones, por favor. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nadie te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Vertimine, lo mejor es de Kinfa. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la albirroja. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o en www.regimiento8.com.py. Bueno, información de último momento también, que ha ajetreado todo. Estamos con Edgar Amarilla, el padre de Totín. ¿Tenés información? Don Edgar, te saludo antes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno.
Buenas tardes para Fede y para los componentes de la mesa. Bueno, gracias por atendernos, don Edgar. Espérame un ratito, por favor, te ruego. A ver, Ariel. Sí, Germán García, nuestro colega, tuitea sobre acuerdo River San Lorenzo para la venta de Adam Vareiro, detalle de la operación de River San Lorenzo, 2.5 millones brutos a la firma y 2 millones brutos en objetivos. Una vez que la gente de Paraguay vuelva de Europa, se firma la transferencia, según el colega. Repetí, 2,5 a la firma. 2,5 a la firma y 2 por objetivo. Objetivos, sí. Pero todo cash, ahí no entra canje de jugadores, porque en algún momento se habló de jugador canje más dinero. No. Acá solamente de plata. Eso fue lo que por eso, después, cash directamente. Sí. Bueno, perfecto. Don Amarilla. Señor. Edgar Amarilla, el papá del famoso Totín Amarilla. O sea que yo me quedé con la imagen de Totín de la época de Sudamérica, el Federico. Aparecía en una estampa. ¿Quién le dirigía ahí a él? Sanguinetti, Garnero. Bueno, Garnero comenzó a darle, ¿verdad?, posibilidades. Después Sanguinetti, ¿verdad, Edgar? Sí, yo creo que en Sudamérica cuando fue ese día de Libertad con Garnero él estuvo. Sí. Fue con Sanguinetti. Ah, con Sanguinetti. Exactamente, porque Garnero clasificó a la Copa Sudamericana, que después jugó a Totín, por Sol. Por Sol de América, sí, la Copa Sudamericana. Sí. Hay una posibilidad que él venga en estos momentos al Cerro Porteño. Te pregunto directamente. Bueno, lo que yo sé y lo que yo te puedo informar a vos y a la mesa es que hubo vuelta de contacto de parte de la gente de Cerro con la gente de Mazatlán. Ah, Cerro habló con los de México, el Mazatlán. Con los de México. Yo no sé si ofertaron o hablaron, pero desde que hubo sondeo sí hubo. Pero, ¿y no es complicado ahí, don Amarilla, o puede pensar que Totín diga quiero jugar en Paraguay? Pasa lo siguiente, él en Mazatlán está muy bien, está cómodo, le gusta la ciudad, le gusta el club, la gente le cumple, y en este momento pasa lo siguiente, es que Mazatlán uno no quiere dependerse de él en este momento, pero ahí primó también una parte que la gente del Cerro insistió, hablaron con él el siguiente mercado, y él tenía ya ganas de regresar porque hace 8 años que está fuera del país. Ahora la gente, su señora está por Paraguay, y entonces él tenía deseo de volver si se da la oportunidad. ¿Él quiere volver entonces? Él quiere volver a Paraguay, él quiere volver a Paraguay. Pero, ¿y el tema económico? Oportunidad de vuelta a concierto, por eso así como te dije en el mercado pasado se habló. Y no se pudo llegar a un acuerdo porque también la gente, y ahora el técnico el nuevo le declaró tipo intransferible, y luego le dijo al presidente que quiere contar con él en el equipo. Ahora, o sea, pero la última consulta Cerro la hizo ahora en los últimos días. 15 días por ahí, sí. Hace 15 así días. ¿Y qué le dijeron de Mazatlán? ¿Que no le quieren transferir? Eso sí, eso ya escapa ya a mi conocimiento de esta parte, yo ya no sé, porque yo no hablé más, ni Totín habló. Parece que de club a club no me hablaron. Y sin que me diga el monto, lógicamente, ¿verdad? Pero él está ganando muy bien, porque en México se paga muy bien, y más si anda bien el jugador. Sí, en ese sentido sí está muy bien, se siente cómodo, así que dije, está muy a gusto en el club. La gente demasiado le tratan y bueno, en los últimos meses más todavía porque le fue muy bien, fue goleador el equipo, hizo goles importantes a los clubes importantes de México. Bueno, está muy bien en ese sentido, no tiene problema. ¿Cuántos años tiene él ahora? 28. 28. ¿Y Mazatlán es el dueño de la totalidad de su pase? Mazatlán es el dueño, sí. El 100%. Al Minnesota en forma definitiva. Ah, de Minnesota luego compró. Entonces sí. es complicado el tema. Pero ¿Vos cómo ves? ¿Complicado, verdad? ¿O no? Sí, y yo creo que si se trata de Cerro Porteño, yo creo que no sea muy complicado. Cerro tiene recursos. Yo creo que si le quiere al jugador, digo yo, ¿verdad? No estoy en el bolsillo de nadie, pero... Que haga un esfuerzo, ¿verdad? Una institución
que si quiere yo creo que puede. Claro, que haga un esfuerzo porque Totín es Sí, buen claro. jugador, es buen jugador Totín. ¿Verdad, Federico? Y ¿Cómo yo creo juega que Dani, sí que muchacho? es buen jugador. Yo creo que Jugador Rendidor, sí, sí. ¿Verdad? Puede jugar derecha, Extremo, sí, medio, izquierda, media punta. Segundo punta. Es muy versátil. Sí, y sí, en este caso Don Edgar, y él le hizo saber a la gente de Mazatlán que le gustaría retornar al país por lo menos un tiempo, ¿verdad? Eso puede... Cuando el pasado semestre sí le hizo saber a la gente de Mazatlán que él tenía intenciones de volver al país. Y se da las condiciones, ¿verdad? Pero ahora va a depender de la oferta de Cerro. Y yo creo que entre los clubes pueden hablar ellos y después seguramente hacerle saber al jugador. Porque él en todo momento quería venir. Él quería venir. Está bien. Bueno, o sea que el mensaje final, si Cerro quiere... Cerro tiene. O sea, Cerro puede. si Cerro quiere, puede y tiene, Sí. ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad? Así como te dije, no estoy en el bolsillo ni en la chequera de ellos, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Ser una institución grande y bueno, como tal, yo creo que sí. Pero después están las negociaciones que ya escapan a mi conocimiento, ¿verdad? Son gente que son cosas que se tiene que hablar entre ellos. Al jugador le gusta la idea, eso sí te puedo asegurar, al jugador le gusta la idea. Bueno, está Edgar, un gran abrazo, saludos a la familia y a ver cuándo a preparar otro encuentro con la familia, un domingo libre, ¿sí? Cuando disponga, estamos siempre a la orden. Gran abrazo. Bruno, un abrazo. Saludos. Ahí está Edgar Amarilla, el padre de Totín. Y una familia porque él es el marido de mi prima y nos vimos hace mucho, hicimos un encuentro familiar, todos los primos, llenar de Huancacupemí. De repente apareció Ángel. Juanma, Cerro Porteño. Capaz que Cerro también ya gastó lo que pensaba estar en Dakota, puede ser también, ¿verdad? O sea, ellos Juanma. me dijeron que incluso también estaban retomando conversaciones, algunas carpetas de algunos delanteros uruguayos que ya estuvieron a comienzo de esta temporada, pero sí, evidentemente estaba Cerro con la cuestión de reforzar la cuestión ofensiva, pero yo creo que con lo de la Costa, Sí. con 2 millones y un poco más incluso de inversiones, un monte importante. Claro, porque estamos hablando de 15 días atrás. Sí. Cuando seguramente ya Cerro pensó ya en... Vamos, y acá lo de Cecilio, ¿qué me decís, Juanma? Dos cuestiones sobre Cecilio Domínguez que pueden ser importantes. Con relación a la consulta que hacías, y ya te lo confirmé también al privado, pero lo vamos a decir, sí es un valor interesante, tal vez no el salario más top. Vos sabés que esta persona que me preguntó pensó que ganaba más. Sí. Pero yo le dije, acordate que cuando Cecilio viene a Cerro, por eso viene después un parate muy grande, vino a ver qué pasaba. Él vino Ahora a ver él fue goleador, anduvo bien, quizá legítimamente quiere ganar más. Claro, para decirlo de otra forma, Juanma, Federico, Chico Acosta viene como uno de los goleadores de la Copa Libertadores. Sí. Y Cecilio venía como un ¿Cuánto jugador tiempo tenía de parado. inactividad, Dani? Tenía como 7 Un año meses y por ahí. medio. ¿Cuándo? un año y medio. A la postre, imagínate. No, por eso. Por eso del lado del hincha de Cerro como que quieren que Cecilio, el famoso, te recuperaste, Sí. ¿verdad? O sea, para entender. Disfrutarlo ahora que está... Sí. Y la última imagen o la última declaración de Cecilio que generó una especie de malestar en ese momento, pero con esto que siempre se da, ¿verdad? Cuando viene alguien, no es del puesto, pero se va a estar cuchicheando. Porque... Yo recuerdo incluso, perdón, Dani, que en la conferencia le preguntábamos a Zapac, justamente al presidente, porque él lo había presentado a diferencia de otros refuerzos tal vez, que le preguntábamos el tiempo de contrato, él nos decía un año, y le preguntábamos si Cerro tenía alguna opción o algo, y de manera hasta chistosa por el momento que vivía Cecilio en ese momento, decía, y depende de él, y le había palmoteado la espalda en aquel momento Juan José Zapac a Cecilio, para pintar un poco de qué manera viene Cecilio a Cerro. Y lo segundo, Fede, que yo intuyo, porque mencionaste en algún momento que te consultaron el tema de Cecilio. Sí.
Yo intuyo que vamos más o menos por el mismo camino, porque ayer a mí me confirmaron, una muy buena fuente, surgió aquel rumor de que Libertad lo quería. Sí. Y así como también lo que viene en el grupo, el caso Castro, lateral izquierdo, que no fue un ofrecimiento formal de Cerro, ya hubo una llamada, por llamarlo de manera informal. O sea, hubo una comunicación, un contacto. Sondear al jugador, de Exacto. quién es, qué hay que hacer, ¿verdad? Y aquí en este caso preguntaron si es que Cerro ya le había enviado alguna propuesta de renovación a Cecilio Domínguez. Que si Cerro no estaba interesado en que Cecilio continúe o no le había enviado una propuesta, entonces este equipo iba a acelerar. Pero como le dijeron que Cerro estaba interesado en seguir teniéndolo a Cecilio y ya le hicieron una oferta de renovación, entonces Libertad decidió no meterse en el medio. Suena muy a pacto de caballero, que no es precisamente la moneda corriente de nuestro fútbol, Juanma. Sí. Sí. Esas son historias así que escuchamos, ya que hablamos de los dueños poderosos del fútbol mexicano y todo eso, que no, si este salió en conflicto con el mío, ya no nadie le contrata. Y si hay uno que puede conflictuar en Libertad y dice, yo quiero Pero este... no hubo Libertad, ¿con quién hizo préstamos últimamente? Sí, con Cerro. Cerro con Alfio Oviedo, Pica Lucena. ¿Cierto? Sí. O sea, eso que antes no pasaba, pasó. Sí, exactamente. Adrián Martínez. Con Guaraní mismo, que eran acérrimas enemigas. Y Guaraní Guaraní le pisó el pacto con Alfio Oviedo. Claro. Exacto. Y hubo una época... ¿Se enojaron? Claro. Y eso se nota que se arregló con lo de Alcaraz. Claro. O si no, no había tu tía. Bueno, entonces estamos ya en el fin de semana. ¿Cerro cuándo vuelve de Málaga? El martes 2. La semana que viene, dentro de 7 días. Ay, mira, y lo quieren tan rápido porque va a llegar mañana, ¿sí? Llega mañana, va a tener jueves, viernes, sábado, va a tener un periodo de trabajo. ¿Con los chicos? 5 días va a tener. Sí. Chico de Acosta. Sí. Me imagino, más vos conocés cómo son los grupos humanos y más los futbolísticos. Acá nomás en radio nos miramos a veces todo de reojo, ¿verdad? Ni hablar cuando cruzamos los pasillos con otros colegas y compañía. Lo veo a Chico de Acosta ahí, Juanma, en un taxi español abordando la concentración. Lente oscuro, la colita pelo largo, aros, alto. Llegando justo, están desayunando los muchachos. Fachero, fachero. No, claro. Mira que en Sudamérica ya tenía levante ahora en Cerro. No, la pregunta es, ¿hay algún ex compañero que haya coincidido de aquel Sol que esté en El Cerro? Sol. O pregunto. Y mira que no, Gabriel Báez. Para decir, mira, este te va a hacer la especie de conexión, ¿verdad? Este es nuestro nuevo compañero, hola, me presento, nada de eso, va a ser algo bien nuevo. Y va a ser algo nuevo, salvo que haya, no sé, adquirido alguna amistad con alguno del plantel, ¿verdad? Pero así que haya compartido, no. Pero él es brasilero, pero disculpe la pregunta tonta. No, lo que pasa, vos le haces entrevista y él te habla como mexicano. Por eso, porque yo está Bron, está Jan ahí. No, porque él es brasileño, pero él habla más porque él te dice que jugó en mucho tiempo, estuvo en México. Ah, porque me parecía haberlo escuchado y que no era brasilero. Fue lo primero que generó en Sol, porque el nombre es brasileño puro, y cuando hablaba con la televisión, claro, pues Sol hablaba siempre, mejor castellano que... Sol siempre trajo grandes jugadores y outsiders, ¿verdad? Sí. Jugadores raros, extraños. Cierto lo que dice Wilson, le pone el tono mexicano, pero dice yo. No, algunos creían que era argentino. También, por eso, sí. Ahora está en Perú, Chico de Acosta jugando un torneo con Bolívar. Ahí va a venir de Lima de vuelta. Un español medio curepa me pareció a Miguel de Acosta, dice el show. Habla como replatense, ahí está. Y bueno, vamos a esperar entonces ya. Chico de Acosta, ¿qué otra cosa, Juanma? Sí. Ahí Wilson, él porque tuvo compañeros uruguayos. Ahí tenemos el caso de Griezmann. Vos le escuchás a Griezmann y es uruguayo. ¿Cómo le pegó, no? Hasta algunos dicen parece argentino. Y bueno, tiene mucho que ver cómo aprendes ese segundo idioma con la tonada de tus compañeros.
Capaz es ¿Sí? el caso del nuevo jugador de Cerro ¿Sabes quién Porteño. hablaste también? Pablo Silas. Ah, el de San Pablo Silas Lorenzo. agradeció, cuando se fue a San Lorenzo. Juanma, Sí, otra cosa el tema de los extranjeros, ¿eh? por Se eso. reduce un cupo. Lo que era antes, Jan, Brock, Churín, Pachi, Carrascal y se reduce ahora. Y ahora yo, uno creo, más. yo creo que con esto Churín, o sea, no veo a Chico y Churín, es no uno de va a los dos. estar. Chico, Churín, Carrizo y Jan. Pero Brock va a jugar. No, Chico o Churín, yo no creo que sea Chico No, y Churín. te dan los cuatro, ¿cómo quedan? Claro. Sería Jan, Carrizo, Churín y... Entonces Brock. Y Cota, y te dan los cuatro, ¿cómo quedarían? Yo creo que la Pero cosa- no está Brock, que va a jugar Brock, por eso. Pues yo creo que es Jan, Brock, Carrizo Sí, y Chico. Y Chico, de movida, sí. Y cuando haya un cambio, ahí se va a ver. Porque ahí se va a decir, le pagaste más de 2 millones para que sea suplente. O sea, se va a hablar también de eso. Entonces, Creo que hay un gran pedido, no sé de dónde lo conoce, cómo, pero hay un gran pedido del técnico. pero también, Federico, hay una realidad, por eso decía, Churín hizo 4 o 5 goles por torneo. Cecilio en este No, semestre Churín hizo más que... Este año rompió una racha que tenía de octubre el año pasado, Sí. imagínate un poco. Me acuerdo que era un partido contra Meliano del torneo pasado Sí. y había roto con aquel partido que significó la cuasi despedida de Bernay, el 1-1 en la cancha Guaraní, donde Churín abrió el marcador rápido. Después Danilo empata con uno menos Guaraní, en la época que a Cerro le empataban con uno menos, Libertad le había hecho lo mismo. Y a la fecha siguiente se lo saca Bernay, luego la derrota contra Tacuarí. Pero después también le costó. Justamente contra Guaraní volvió a marcar Churín en el 2-0. Ese lindo gol, ¿te acordás? Sí, sí. Que le hizo picar más o menos. Claro, pero después, o sea, hay una realidad. Cerro hace rato que no tiene un 9 Y a nivel goleador. internacional, ¿quiénes hicieron los goles de Cerro? ¿En la Copa? Pachi, ¿Y quién más? Wilder. Wilder. Es que venimos, claro, es que venimos de Claro, dos le torneos. costaba mucho, le costaba mucho. Es que venimos de dos torneos. El torneo anterior, porque acá Cecilio fue goleador también del torneo. luego. Y por eso se eliminó Y- Cerro, porque no hizo goles. No, y en el torneo pasado, ¿se acuerdan? También Bobadilla fue el goleador. Sí, y Cerro por eso se eliminó en la Copa Libertadores este año, porque no, tuvo hizo gol, muchos goles. no tuvo gol. No Que tuvo gol. desde Boselli. Por un gol de Colo Colo que le terminó clasificando, un gol más. Desde Boselli, Cerro no ha tenido un 9 con gol. No te digo que sea Claro, porque campeón de Churín goleo, fue- como dicen. Churín fue el primer ciclo. Claro, no, el Con Churín Leonel. del Leonel fue goleador. Después no, ya no. Apache marcó 2 goles. No, 2 goles en la Copa. Contra Colo Colo y contra Alianza, Caso el gol Goleador. agónico. Sí. Él fue el goleador. Pachi hizo los únicos goles de Cerro en la Claro. Libertadores en la Nueva Olla. Mira vos. No, y por eso, o sea, hay una realidad. Por eso dirán, no, desde la parte sentimental, todo bien con Churín, pero ¿hace cuántos torneos? He contado, para mí desde Boselli, porque mira que después vinieron los Moreno Martins, Edu, el propio Churín con la reminiscencia de lo de Leonel, pero no marcan. Por eso creo que se hace esta apuesta, porque bajamos del 3 que había dicho el colega boliviano a 2, igual es un dinero importante. O sea que solamente tendría retorno con Cerro ganando el título de clausura. Edgar. Vení a Bristol y viví la Copa con descuentos increíbles en televisores. Además, te podés llevar una pelota de regalo TV Win Smart 50 Ultra HD. Ahora solo 18 cuotas de 219.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comenzamos la semana con todo. Y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosor y paga 10% menos
menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Estamos en contacto con el señor Ignacio Paniagua, jugador de Sol de América, apartado supuestamente sin razón. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Ignacio, vos sos jugador de Primera de Sol. Sí, tengo un contrato hasta diciembre. El año pasado ascendimos y renové mi contrato automático y me queda hasta diciembre el contrato ahora. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Por qué supuestamente sin razón fueron apartados según denuncian ustedes? Y la verdad el tema mío fue que fue por más parte de contractual, digamos, de parte de los dirigentes, por el tema que, digamos, rescindieron, llegamos a un acuerdo y bueno, me dejaron ahí, digamos, apartado por ahora, entrenando solo encima. Y nada, no tengo esa posibilidad de jugar lo que cualquier jugador quiere. ¿Y hay otros jugadores en tus mismas condiciones? En mis mismas condiciones creo que soy el único, la verdad. O sea, Ignacio, vos por no renovar, entonces es que te apartan del plantel. No, ellos quisieron rescindir conmigo y no llegamos a un acuerdo por el tema económico obviamente y bueno, me apartaron ahí del plantel, bajándome a reserva y permitiéndome entrenar con reserva, nada, ahora entrenando solo, digamos, ni con un preparador físico, nada, solamente por mi cuenta en el club y más nada, solamente eso. Ignacio, ¿es cierto que no te quieren pagar la totalidad de tu salario? Y no, eso sí, justamente no llegamos a un acuerdo como te comenté, entonces más que nada fue por eso, seguro, según yo tengo entendido que me apartaron del plantel, ¿verdad? Entonces, pero creo que para cualquier jugador lo que uno busca es poder jugar, poder competir, ¿verdad? Entonces, si es con justa razón que a uno le estemos haciendo jugar o por un parte de que sea parte del técnico o algo así, se entiende, pero que venga de parte de los dirigentes por no poder rescindir o porque te ofrecen un monto y vos no aceptás, creo que no. Pero vos tenés contrato vigente ahora. Tengo contrato hasta diciembre. Pero, ¿y de ese contrato el salario te vienen pagando totalmente? Y me vienen pagando, están creo que atrasados, no llevo bien la cuenta, pero vengo cobrando. Obviamente porque se tiene que cumplir el contrato, ¿verdad? ¿Vos eras de la formativa de Cerro, Ignacio? Sí, hice toda la formativa en Cerro, debuté en Cerro a los 18 años con Bernay. Y fui a Luque, después ascendimos con Luque y bueno, el año pasado estuve en Sol, volví a ascender con Sol y bueno, como te dije, tuve un contrato automático y me quedé hasta diciembre este año. ¿Tu papá es Ignacio? Sí, es Ignacio. ¿El de Tacuaré? El que era de Tacuaré, sí, lateral derecho. Sí, Ignacio Paniagua. Sí. Bueno, ojalá se solucione. Gracias, Ignacio, muy amable. No, cuando guste. Gracias, muy amable. Ignacio Paniagua. ¿Podemos actualizar la Euro? Sí, estamos llegando al minuto 30 casi, 29 en estos momentos. Segundo tiempo. Segundo tiempo del partido, siguen empatando Rumania y Eslovaquia 1-1. En el otro partido también se sigue dando la paridad. En el partido entre Bélgica y Ucrania, con estos resultados, Rumania va como líder de su grupo, segunda Bélgica y Eslovaquia en el tercer lugar. Ucrania se elimina por diferencia de goles. Poneme la música. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puixupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puixupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos
de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Va el equipo de Olimpia. Ya con la venta de Bruera, de Fernando Cardoso, de Espínola al arquero. Equipo base de Olimpia, señores. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Olimpia le ganó a San José en básquetbol ayer. Sí, poneme. Te puedo recitar yo el equipo de Olimpia que jugó contra Itapuense. ¿Qué cosa? Te puedo recitar el equipo de Olimpia que le ganó 1-0 con un gol de Prato a Itapuense. Hoy a las 9 de la mañana. Johnny. Buen día, saludo para todos. Y puedo cortar nomás el contacto Ariel y pasar el equipo. Bien, Johnny. Móvil Every. Era para Bruno, no era para vos. No sabía que vos estabas en la conexión, Johnny. Que te estaba pescando otra vez, Johnny. Justo, Johnny. Johnny, vos me estás marcando, será. ¿Por qué, Ariel? Sí compartimos ciertos gustos, mi querido Ariel. Sí, señor. Ciertos gustos. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo, si se puede saber? Ver series, ver personajes. Ah, ya. Personajes inocentes, no tiene nada que ver con... Sí. Tiene el mismo ídolo, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Quién es el ídolo de usted? El gran Ramón Valdés. Sí, señor. Ah, ya. Ramón. Está bien. Tengo el equipo base Olimpia, Johnny. Pero Perango va a recitar, dice de memoria, a ver. Sacar su celular, ahí pone su celular en el centro. Pone la música. Vamos a ver cómo suena Ariel. La que recitar es sin pausa, Ariel. Bueno, Olimpia hoy jugó en Encarnación con Olveira en portería, lateral derecho, sí. César Olmedo, sí. Dupla central, Saúl Salcedo y Capazo, sí. Lateral izquierdo, el promovido juvenil Tobías Morínigo. ¡No! ¿Cómo que no? Sí. ¿No es Alan Morínigo? Está en lo correcto. 19 años, argentino, hijo de paraguayos. Me dice que ya tiene la documentación paraguaya. Pero no. Tobías.
Tobías Alan Morínigo. Muy bien, muchas gracias. Ah, Muchas bueno, gracias. Alan Morínigo. Pero normalmente se le dice el primer nombre a la gente. Después, bueno. Pero igual el mismo. La misma Pero se le persona, conoce el mismo como jugador. Alan. Redes, por derecha. Redes por derecha. Richard Ortiz referente a la mitad de la cancha con Alex Franco, el hallazgo de Martín Palermo. Va a ir A la escribiéndolo. izquierda, el ex Huguito, Hugo Fernández. Y como volante creativo, Carlos Arrúa y en punta, Prato. ¿Y él es Franco? ¿Dijiste? Sí, claro. Hallazgo de... ¿Dijo bien el 11? Sí, perfecto. Bueno. ¿Y qué más tiene Olimpia, Johnny? Después jugó el equipo alternativo y, atención, atacó el arquero Espínola porque no está cerrada la operación. Espínola a Brasil. A ver, aquí tengo el 11 de Olimpia. Juan Espínola, lateral derecho Carlos Espínola, los centrales Junior Barreto, Lucas Ramírez y Facundo Zavala. El medio campo, Alan Cano, Ramón Martínez, Matías Vera y Pedro Zarza. Zarza dicen que tiene muy buenas condiciones, extremo, entonces jugó como cuarto volante por el sector izquierdo. Eric López y Hugo Benítez, el centro delantero Benítez de la reserva, goleador, 14 tantos en 22 partidos, ya formó parte del equipo alternativo. El gol de Eric López, Olimpia 1-1 con Itapuense, en el partido principal 1-0 con el gol de Prato. Con esto, Bruno, con la salida de Bruera, con la salida de Fernando Cardoso. De hecho, Fernando Cardoso, al culminar el campeonato, él fue a la selección nacional, ya no forma parte del plantel, va a Newell's. Y también el caso de Espínola. A mí me siguen diciendo que Espínola fue un pedido del cuerpo técnico que no salga, pero el arquero quiere jugar, quiere tener minutos. Olimpia también no quiere perder la posibilidad de sumar plata, entonces seguramente se va a pedir el retorno de Rodrigo Frutos, este arquero que está en la selección paraguaya. Te pregunto rápido, Derly González viene y ¿quién sale de este equipo base? Sale Arrúa. Arrúa, o sea, sería Olveira, César Olmedo, Saúl Salcedo, Capazo, Alan Morínigo, Hugo Fernández, Richard Ortiz, Ale Franco, Rodney Redes, Derly González y Lucas Prato. Yo creo que el lateral izquierdo, Bruno, terminará jugando o Zavala o Fernando Román, y después en otro puesto utilizar al sub-19, en este caso Alan Cano, puede jugar Zarza. En el sector de medio campo del Olimpia, no creo que, a no ser que Alan Morínigo la rompa realmente en estos partidos, pero al sub-19 se lo va a utilizar al medio campo. Y así como decías, ese medio allí con Richard, con Alan Franco, realmente quiere Martín Palermo fortalecer el medio campo con un Richard totalmente recuperado, trabajando en la parte física. Fútbol también le va a costar un poquitito, pero con Alexia Franco me parece que Olimpia gana muchísimo con la presencia de su capitán. Y adelante, Prato con Derlis. En algún momento, Brian Montenegro también tendrá su oportunidad. A ver si esta sabe Ariel. El equipo suplente que jugó hoy, Ariel. No, el... Perdón. Importante dato. Gracias al amigo y compañero. Beto Espínola. Beto Espínola también está. El otro es Montenegro. Ya trabajan con normalidad, a la par. Yo no sé el equipo suplente, pero sé cuál es el segundo amistoso de Olimpia, día y horario. ¿Qué es lo que querés mostrar con esto, Ariel? Que está empapado también de Olimpia, así de roce, de rebote también Con recoger. Guaraní de Fran juega a las 8 de la mañana, el sábado. Guaraní de Fran. Sí, esa colonia. Fran, Itapúa. Sí. Exacto. Tengo el equipo de suplente, Johnny. Corregime. Juan Espínola, que se va, ¿verdad? Paraguarí Espínola, Junior Barreto, Lucas Ramírez y Facundo, Pedro Zarza, Eric López y Hugo Benítez. Hugo Benítez es el delantero, el homónimo del zaguero central. El otro Hugo Benítez no estuvo ni en el titular ni en el suplente. No. El defensor. Bueno, pero importante esto de Beto Espínola y de Montenegro. ¿Tiene Olimpia con qué? Tiene. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Yo creo que va a pelear Olimpia, ¿eh? Con este equipo base que pasamos, Maderli González, más lo de Beto y lo de Montenegro.
Y ahí serían sacarlo a Capazo. Pues yo no creo que sea la apuesta, porque si apuesta por el Palermo... Va a jugar Capazo. Ah, no, entonces no. Ahí puede tener ya una primera dificultad Palermo y una apuesta muy arriesgada. ¿Y a quién vos le pondrías? Y estaba Hugo Benítez, ¿verdad? Estaba Benítez, iba a jugar... Como estaba diciendo que vino con una hernia de disco que ahora está mejor. Capazo. Él va a arrancar. Hoy, de hecho, ya fue una muestra. La otra vez me dijeron y dije que nos comentaban que iba a arrancar Capazo. Arrancó hoy. Como decir, no sé qué pasó con Benítez, que tendría que ser el primer suplente, ¿verdad? Pero dice que superó una hernia de disco y está bien ahora el jugador que vino de fútbol brasileño, que está para arrancar oficialmente la temporada como titular con Salcedo, haciendo dupla en defensa. Mis esperanzas para el Olimpia. Yo creo que Olimpia va a ser un buen torneo clausura. Está obligadísimo a ganar. Toda la presión sobre Palermo, los 4 primeros partidos. O sea, porque el campeón tiene que ganar. Debuta contra Guaraní. Claro, con el Guaraní. Lo que dijiste sonaba tipo Garnero en la Copa América. No, eso va a ser un buen torneo. No, pero es así. Ya veo que hay un fuerte... Cuando tengamos los candidatos, los 3 candidatos al clausura, ya veo dónde lo van a poner a Olimpia algunos. Ya veo todo. No, pero, por ejemplo, cuando vos dijiste va a ser un buen campeonato, ¿qué significa? Y creo, por los nombres, si están en condiciones. Si sos Olimpia, venido de pretemporada, Richard Ortiz, recuperar Beto Espínola, Derlis González con Prato, Ale Franco que está jugando bien. Si yo estoy con Fabio, lo de Capazo, si es que arranca, hay que ver cómo comienza, ¿verdad? No dudo de tu información, pero yo nomás hay que verlo como... no terminó, pues viene el campeonato. Muy mal. Y la apuesta, es una apuesta. Hubo un buen partido en la cancha de Guaraní contra Teniense y después fue muy malo. No, yo lo que te decía es que si sos Olimpia en un torneo... Sí, esperanza, eso nomás te quiero decir. Si te viste buen torneo. Y tenés que pelear el título. No, y buen torneo es ser campeón para Olimpia. Por eso. Tricampeón de América, campeón del mundo. Porque viste que cuando se le preguntaba a Garnero por la Copa, y vamos a competir. Johnny de ellos le dijo, ¿cómo hacer para evitar el papelón? Y por lo menos contra Colombia se evitó el papelón. Claro. ¿Qué pasó? ¿Hay gol o no, muchachos? No un título ni nada, pero sí porque hicieron historia en sus clubes, pero por otra parte hicieron también buenas participaciones de Rumania, incluso en campeonatos del mundo. Este es Germán Sosa. ¿Cómo están? Messi, ¿Autorizamos, por favor, la Euro? Sí, los 2 partidos continúan con empate. Estamos hablando ya del minuto 44 del segundo tiempo. Eslovaquia-Rumania 1-1 y Ucrania-Bélgica 0-0. Gracias, Johnny. Un fuerte abrazo al compañero. Ya cerramos con él el contacto. Sigan. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Hoy estaremos con la transmisión de lo que significa el certamen de la Copa América. Hoy 18 horas el partido Ecuador-Jamaica con Johnny, con Darío. Vamos a estar con ese encuentro. Posteriormente el partido de segundo turno, 21 horas para Venezuela-México. Ahí vamos a estar con Juanma Figueredo para los dos partidos que tenemos hoy de Copa América. Repetimos, ya falta muy poco para el final, queda 1 minuto y medio. Eslovaquia y Rumania empatan 1-1. Bélgica, Ucrania 0-0. Con estos resultados clasifica en primer lugar Rumania por diferencia de goles. Segundo lugar para Bélgica y en el tercer lugar Eslovaquia. Se queda eliminada la selección de Ucrania. Recordando que también hoy tenemos esta tarde partidos por el grupo F de la Eurocopa, 15 horas para República Checa ante Turquía y 15 horas para Georgia-Portugal. Portugal tiene 6 puntos, prácticamente asegurando el primer lugar con un empate. Turquía 3, República Checa 1 y Georgia 1. Estamos hablando de la Eurocopa. Falta 1 minuto para el final del partido para confirmar la clasificación en primer lugar de Rumania con este empate ante Eslovaquia 1-1. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Chubón, deliciosamente natural. Verita, brevemente te quiero comentar. Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, lo que le decían, ¿verdad? Bueno, él es el máximo medallista de la historia de los Juegos Olímpicos, 28. Él es un nadador extraordinario. ¿Qué pasó? Se presentó el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos intervención en la que criticó a la Agencia Mundial Antidopaje por aplicar las normas de manera inconsistente, generar frustración en atletas que no se dopan y dijo permitir que casos positivos como China sigan compitiendo. Dijo textualmente que cree que deportistas de China y Rusia pueden esquivar las normas antidopaje y sigan compitiendo. Tenemos que responsabilizarles por lo que hacen. Viven en una isla. Sobre la Agencia Mundial Antidopaje. Y dijo, si seguimos así y dejamos que esto empeore, puede que los Juegos Olímpicos no interesen. Phelps aseguró que en un año tuvo que someterse a 150 pruebas antidopaje, mientras otras delegaciones solo fueron controladas entre 30 o 40 veces. Pero insistió en que China y Rusia esquivan las normas antidopaje y siguen compitiendo. ¿Qué pasó? A ver. Está festejando ya Rumania porque traen tiempo. Se acaba el partido. Saca el arquero y termina. Va el remate hasta lo alto. Pita Daniel Siever. Los dos festejan. Porque Eslovaquia y Rumania se han clasificado a los octavos de final con este empate 1-1. Duda y Razvan Marin de penal los goles respectivamente. Han clasificado los dos. Eslovaquia es uno de los 4 mejores terceros. Rumania ganó el grupo. Todo esto siempre y cuando termine en empate lo de Bélgica y Ucrania, que está en el último instante, y ya veremos cómo finaliza. Bélgica por ahora es la segunda y Ucrania se queda. A ver el otro partido. Terminó 0-0 al final. Se terminó Ucrania eliminado. Ucrania eliminado, Bélgica pasa sin jugar bien, sin dejar una gran imagen. Pasó Bélgica, eliminada Ucrania, al momento la Euro. Ahí está, este es nuestro relator que te dije. Bélgica, ¿cómo? Sí. ¿Tercero? Bélgica segunda. Con Francia. Qué lindo. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Informaciones que surgieron en el día de hoy: 5 fechas para Alan Benítez por su expulsión ante Colo-Colo, fase de grupos de Libertadores. No va a poder jugar la Copa Sudamericana, los playoffs primeramente. Otro tema también importante: en Brighton saben que podría ser uno de los equipos, es decir, el Inter Miami sabe que el Brighton puede ser uno de los equipos que está interesado en Diego Gómez para poder ser transferido. Y atención con lo que dice Juanma: si se va Diego Gómez del Inter Miami, el que podría ser seguido justamente por el equipo estadounidense es Wilder Viera, que estaría en la carpeta del equipo del Inter Miami. Recordemos también con la información de Federico Arias: ahora paga Newell's $840,000 por el 70% del monto, que corresponde por el 50% del pase de Fernando Cardoso, que es de $1.200.000. Ahora se hace esa transferencia. Y atención, hablamos con el papá de Luis Totina Amarilla, Edgar Amarilla. Nos confirmaba que hubo, por supuesto, un contacto de gente de Cerro Porteño. Va a pasar por una negociación entre Cerro y el Mazatlán. Él quiere volver a Paraguay. Él quiere volver a Paraguay. Pero, ¿y el tema económico? Oportunidad de vuelta con Cerro, por eso así como te dije en el mercado pasado se habló. Y no se pudo llegar a un acuerdo porque también la gente, y ahora el técnico el nuevo le declaró tipo intransferible, y luego le dijo al presidente que quiere contar con él en el equipo. Yo creo que si se trata de Cerro Porteño, yo creo que no sea muy complicado. Cerro tiene recursos. Yo creo que si le quiere al jugador, digo yo, ¿verdad? No estoy en el bolsillo de nadie, pero que haga un esfuerzo, ¿verdad? Una institución que si quiere, yo creo que puede. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo será el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Hay bloqueo en la calle Avenida Cubichet y 25 de mayo, manifestantes en ese lugar. Entonces estamos hablando de un bloqueo importante en una zona muy concurrida a estas alturas. Sí, zona a altura del seminario, con salida a justamente Mariscal López y ya la continuidad a calle Brasilia. Bloqueo de calle entonces en las intersecciones de Cubichet, 25 de mayo, con dirección a Mariscal López. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy, impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja en la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes